Y en ese momento dije, claro, yo he alimentado toda mi vida esta oscuridad, esta violencia, este enojo. Lo he alimentado mucho, he alimentado mucho mi miedo. Porque cada vez que tengo miedo, pues dejo que ese miedo crezca y se apodere de mí, se apodere de mis experiencias, de mis relaciones, de mi vida. Totalmente concuerdo con que las emociones a mí se me hacen una gran brújula, Ujú. son un gran indicador y muchas veces queremos no verlos porque obviamente pues, se sienten incómodas y se sienten, ¿no? O sea, feíto, pero eventualmente son unos grandes indicadores. La envidia te dice algo que tú quieres de alguien más. En vez de envidiar a alguien, ponte a trabajar en eso que quieres, ¿no? Entonces también en el proceso fui aprendiendo que las personas que no se pueden liberar del dolor tan fácilmente o del padecimiento es porque hay algo emocionalmente que todavía no han hecho Ujú, clic. Y ujú, creo que es mi situación, mi tema con el oído, porque yo llevo 9 años con esto. ujú. Y dices, bueno, si tú eres sanadora, ¿por qué no te has sanado? Hola, bienvenidos a Crear Transforma. Este es un espacio para inspirarte, para motivarte a que te declares creador a través de historias excepcionales de personas increíbles que vienen a compartir su alma. Así que te invito a que te suscribas y nos sigas en todas nuestras redes sociales. Hola, bienvenidos a Crear Transforma. Yo soy Marion Cortina. Si alguna vez has pensado acerca de cómo es este viaje al interior y un poco a dónde te puede llevar el autoconocimiento, este es un episodio para ti. El día de hoy tenemos a una invitada, una persona que es muy reconocida y que además en este espacio va a ser reconocida no solo por lo que ha hecho en pantalla, sino por lo que ha hecho en su viaje al interior. De esos viajes de valientes cuando te metes a ver tu luz, tu sombra, cuando te metes a conocerte, cuando te metes a conocerte profundamente desde diferentes perspectivas y también más importante aún cuando recuerdas realmente quién eres. En este episodio nos adentraremos en un camino de vida a lo largo de diferentes pistas, de diferentes información, caminos que le han llegado a esta invitada y nos vamos a adentrar muchísimo en cuáles fueron esos puntos importantes o puntos de quiebre en donde te caen esos 20, donde ya tu vida en cierto sentido no vuelve a ser la misma. Así que el día de hoy le quiero dar la bienvenida a Bárbara Mori. Me encanta que Gracias, estés aquí. hermosura. Qué bueno que por fin pudimos coincidir y que se dio este espacio y esta plática. Es un placer estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Feliz, feliz, feliz. A mí me encantaría abrir este episodio un poco directo a la carnita y abrir con esta pregunta. ¿Cuál ha sido la transformación más importante o más que te hizo un antes y después en tu vida, en tu despertar espiritual? Bueno, yo creo que han habido varios, ¿no? La primera vez que desperté fue cuando me separé. La primera vez que me separé, que pensé que toda mi vida era esa relación y pensé que yo no era nada sin esa relación y de pronto me separo y la vida me cambia y descubro muchas cosas de mí que no sabía que era, ¿no? Yo crecí con una creencia, bueno, varias creencias limitantes que generé en mi infancia por cómo crecí. Y esta creencia era que yo no valía lo suficiente para merecer algo mejor que no fuera maltrato y dolor y sufrimiento, porque así crecí. Y esta creencia me acompañó muchísimo. Entonces, eh, vivir a partir de una creencia así genera una experiencia de vida pues muy similar a esa frecuencia o esa vibración. Y entonces mis experiencias fueron mucho de sufrir, de vivir el maltrato, de vivir el no amor propio, el constante reflejo del otro era para mí una enseñanza de quién se maltrata aquí. ¿El otro te maltrata o tú estás maltratándote a ti misma por seguir en esta relación donde eres maltratada? No solamente pareja, sino tus jefes o tu familia incluso, ¿no? Eh, esta famosa lección de vida de poner límites, de aprender a poner límites, ¿no? Y yo no ponía límites porque creía que no me merecía algo mejor. Entonces vivir desde esta creencia, de alguna manera, me limitaba a ser quien yo era realmente y a disfrutar realmente lo que
lo que yo podía crear, ¿no? Con una energía bien dirigida. Entonces, cuando me separo de esta relación pensando que yo no valía nada, que yo no iba a poder hacer nada de mi vida sin esa persona, y descubro que puedo hacer no solo eso, sino muchas otras cosas, y descubro que no me muero y que no me pierdo por ahí, sino que empiezo a tomar las riendas de mi vida y descubro mi fortaleza. Fue un despertar impresionante, decir, wow, o sea, no me morí, estoy aquí, y no solo estoy aquí, sino lo estoy haciendo cabrón y estoy saliendo adelante y puedo sola. Y entonces eso fue como de, wow, yo siempre pensé que no podía. Entonces fue mi primer despertar que me hizo descubrir, pues sí, como cosas de mí que no sabía que habitaban dentro de mí. Y ese descubrimiento me dio la fuerza para construir todo lo que he construido el día de hoy. Eh, Además, qué Hacia lindo. afuera, pero también hacia adentro, más importante. Además, qué lindo que fue como esta invitación a volverte a conocer de cosas que también tenías, que también habían, que habitaban adentro de ti, pero que todavía no operabas desde ese lado, ¿no? Porque creo que muchas veces la vida es un espejo y lo que nosotros creemos y lo que nosotros pensamos es lo que eventualmente se termina reflejando hacia afuera. Totalmente, ¿No? totalmente. Que te va confirmando esa creencia que tienes. Sí, eso de que o sea, lo que vemos hacia afuera es una proyección solamente de lo que somos por dentro. Y hay un pensamiento de decir, hay como muchas teorías que son muy interesantes. Hay una teoría que plantea que todo lo que existe afuera, o sea, todo lo que ves afuera no existe, que solo está aquí para servirte a ti en tu camino de evolución. Que lo podrías ver como de, qué ego, ¿no? O sea, cuánto ego pensar que somos el centro del universo. No, para nada digo que seamos el centro del universo en lo absoluto. Yo pienso que tanto tu experiencia existe como la mía, pero desde tu experiencia, todo lo que estás viviendo está ahí para ti. Y desde mi experiencia, todo lo que está aquí es para mí. Es como si nuestra alma encarnó en Bárbara y la tuya en Marion. Y Bárbara, el alma, mete su cabeza como en como en una alberca, ¿no? Entonces metes la cabeza ahí y cuando metes la cabeza empieza Bárbara, nace, crece, tiene esa familia, no sé qué, ya sabes, vive todas estas experiencias, sufre, llora, tiene su hijo, se realiza como actriz y empieza y descubre su camino, ¿no? Y entonces cuando muere Bárbara en esta tierra, el alma hace... ¿no? Entonces, ok, ya tiene el alma el enriquecimiento de esta experiencia. Entonces a eso me refiero cuando pareciera que todo esto que hace sentido es una proyección de lo que tenemos por dentro. Y yo pongo el ejemplo de que, por ejemplo, como yo tenía esta creencia y la fui trabajando durante toda mi vida, tengo 47 años y llevo trabajando desde los 30, trabajando internamente. Entonces, esta creencia me acompañó y me ha acompañado y me sigue acompañando, porque yo creo que pues, es parte de nosotros, ¿no? Claro. Y a veces aparece y si estoy bien parada es de, yo no soy tú, y la creencia inmediatamente se esfuma. Pero si no estoy bien parada, si estoy en un momento débil o simplemente atravesando algo que no me tiene en mi centro, viene la creencia y... sí, me asusta y puedo volverme a enganchar, ¿no? Porque esto no es como que el trabajo es constantemente y de eso va esta experiencia, en mi opinión, ¿no? En mi percepción. Que es como las capas de una cebolla, ¿no? Donde eventualmente piensas que ya lo trabajaste, que ya está, pero sigues viviendo tu vida y agarras otro ángulo de la cebolla y otro ángulo de la cebolla. Y constantemente nos vamos enfrentando ante estas mismas heridas, ¿no? Que son estas heridas maestras que le llaman, que son las más, ¿no?, enraizadas, y es con lo que vamos operando la vida. Y ahora, creo que parte de esta experiencia es que también nosotros vamos creando esa realidad y tenemos esa opción desde dónde vamos a operar, ¿no? Desde cuándo nos dejamos enganchar desde esas heridas de algo que tenemos en la infancia, o si nos vamos a enganchar desde una nueva posibilidad, una nueva versión que el trabajo de autoconocimiento nos da, de dónde podemos operar desde el mundo. Totalmente, totalmente.
Yo pienso que sí, este camino del autoconocimiento y del camino valiente hacia el interior, y lo digo valiente porque luego pues sí da miedo de lo que nos vamos a encontrar porque somos muy críticos con nosotros mismos, pero este camino hacia el interior te hace ir descubriendo muchas cosas de ti que te hacen volverte a enamorar, ¿no? O irte enamorando poco a poco de ti. Yo en mi caso no me amaba nada, me sentía muy avergonzada de quién yo era, pensaba que no valía, me daba miedo que el mundo se diera cuenta de mi no valor. Y lo que iba a decir hace ratito es esto, que en mi carrera como actriz esta creencia me acompañó tanto que a veces no me salía la escena como yo quería, no llegaba la emoción que requería la escena según yo, y entonces cortaban, y entonces yo decía, ay Dios mío, la directora se ha de haber dado cuenta que lo hice pésimo, me va a correr, va a decir que qué horror, que qué mala actriz. Y ella llegaba y me decía, ay, wow, no creo que hubiera podido encontrar una mejor actriz para esta película. Y yo, en vez de recibir esas palabras en mi corazoncito, no, lo que yo veía hacia afuera es lo que yo traía adentro, no aceptación, no reconocimiento, no valor. Entonces yo en ese momento dije, claro, me lo dice porque se dio cuenta lo mal que me sentí. Y es tan buen pedo que me dijo estas palabras para que no me sienta tan mal. Imagínate, así es la mente, así opera. Claro, te puedes hacer los trucos que quieras. Sí, entonces cuando sí, mientras más entras, mientras más descubres quién eres, mientras más enfrentas tus miedos, mientras más enfrentas tus dolores, tus quejas, tus frustraciones, tus enojos, tu ira, yo tenía mucha ira, pues más vas conociendo y no es ay, deshacerte de ello, no, sigue siendo parte, es integrar, es cómo voy integrando todo esto, pero primero hay que reconocerlo. ¿Por qué? Porque nos la pasamos, o bueno, yo hablo por mí, ¿verdad? Pero lo veo mucho a mi alrededor, la pasamos huyendo de, ay no, duele, mejor un tequilita, vámonos a echar un tequilita, vámonos a olvidar de todo lo que está pasando aquí adentro, vamos a distraernos. Y no, las emociones están ahí para que las veamos, para que las observemos, para que crezcamos a partir de ellas, ¿no? Totalmente concuerdo con que las emociones a mí se me hacen una gran brújula, son un gran indicador y muchas veces queremos no verlos porque obviamente pues, se sienten incómodas y se sienten, ¿no? O sea, feíto, pero eventualmente son unos grandes indicadores. La envidia te dice algo que tú quieres de alguien más. En vez de envidiar a alguien, ponte a trabajar en eso que quieres, ¿no? El miedo te dice cuándo es momento de cuidarte. El enojo es cuando necesitas alzar la voz. Cada emoción tiene su regalo brutal que nos da información acerca de nosotros y en el fondo creo que las emociones, en vez de molestarnos, nos cuidan. Así es, nos enseñan, son maestros. Yo luego digo, ese exnovio que me pisoteó es maestro y es como de, ay, ¿cómo maestro? Y sí, es chistoso, a veces es como raro escucharlo, pero mi esposo me decía, ¿cómo puedes estar agradecida por lo que viviste con tu papá? Y yo, pues es que no siempre fue así, o sea, todo lo contrario, siempre lo odié, ¿sabes? No lo odié, pero sí, por momentos, y luego lo amaba por momentos, porque mi papá era como todo al mismo tiempo. Era esa persona que me lastimaba horriblemente y me maltrataba, pero también era esa persona que yo amaba y que me había dado la vida. Pero cuando hice este trabajo de poder entender que él es un maestrazo que me vino a enseñar a amarme a mí misma, gracias al maltrato que él me dio y al maltrato que fui recibiendo, pues sí se vuelve un maestro, yo lo puedo ver así. Y hoy mi marido lo puede entender, antes no lo entendía y es un proceso también, ¿no? Cada quien vive procesos distintos, pero todos tenemos papás, todos tenemos mamás, todos tenemos esas relaciones importantes que son vínculos que nos vienen a enseñar muchísimo. Y yo creo que si logramos tener una relación, pues, no sé, como integrada y sanada con mamá y papá, podemos entonces ya descansar un poco de eso, porque hay mucho otro que hacer. Otra capa y otra Sí, capa. exacto. Es muy interesante cómo esas relaciones primarias con papá y mamá son las que eventualmente rigen parte de nuestra realidad. Son literal las que están en el subconsciente manejando parte de nuestra vida. Y qué importante es meternos a trabajar esas dos relaciones principalmente. Sí.
El derecho a la vida, el cómo sales a la vida, el si puedes recibir, si no puedes recibir, si aceptas cumplidos, si aceptas ayuda. Relaciones con el dinero tiene mucho que ver con eso. O sea, parte de nuestra existencia tiene que ver con relación papá y mamá. Lo hicieron bien, lo hicieron mal, da igual. La responsabilidad ya es nuestra. Sí, totalmente. En ese camino de despertar donde empezaste a operar desde reconocer o volver a conocer a esta nueva Bárbara, ¿qué cosas descubriste de ti? Uy, muchísimas. Primero, como yo fui educada con muchos golpes y mi mamá se fue y papá nos golpeaba muchísimo, y se enojaba y entonces aventaba todo y tiraba y si se enojaba con mi hermano iba y le rompía todos sus juguetes que mi mamá le había regalado y igual con nosotros. Yo era así. Yo era una réplica de lo que vi en casa, porque yo, pues fue lo que aprendí, lo que vi. Son conductas que vamos repitiendo porque eso es lo que conoces. Y entonces si algo salía mal, me enojaba y aventaba cosas. Y si un pecero me rozaba la punta de mi camioneta, yo me echaba para atrás y me iba con todo. Mucho enojo, mucha ira, mucha violencia. Y cuando hice mi primer trabajo espiritual, o sea, como mi primer retiro de 3 días de escribir todo, de entender, de reconocer quién soy, o por lo menos no quién soy, pero sí mi recorrido, ahí descubrí, no mames, sí hay amor también dentro de mí, sí soy amor también. No solo soy violencia y enojo, también hay amor. Y en ese momento dije, claro, yo he alimentado toda mi vida esta oscuridad, esta violencia, este enojo. Lo he alimentado mucho, he alimentado mucho mi miedo. Porque cada vez que tengo miedo, pues dejo que ese miedo crezca y se apodere de mí, se apodere de mis experiencias, de mis relaciones, de mi vida. Yo lo he permitido. Nadie somos víctimas. Yo soy responsable de todo eso. Entonces, como acabo de descubrir que también hay amor dentro de mí, lo voy a alimentar. Voy a empezar a nutrir, voy a empezar a regar esta otra parte de mí que no ha sido vista. Y ahí empecé a nivelar, y ahí empecé pues sí, a descubrir esta parte que es hermosísima, que yo pienso que todos la tenemos, ¿no? Pero, o sea, esos villanos, esos malos, esas personas que matan, que hacen tanto daño a nuestra sociedad, son personas que tienen miedo. Son personas lastimadas, que no tuvieron acceso al amor tan fácilmente como otros y que no supieron cómo hacerlo diferente. Entonces, eso es una de las cosas más lindas que he descubierto en mí, pero bueno, también mi fortaleza, ¿sabes? Mi fortaleza de no quedarme ahí, de no quedarme en la victimización, de entender, de pararme después del abuso sexual o de pararme después del golpe o de pararme. Mi intuición, nunca dejar de creer que hay algo más. No lo entendía en su momento, era como, Dios mío, todo esto está tan horrible, quisiera morirme, pero en el fondo hay alguna sensación aquí en mi corazón que me dice, todo va a estar bien. No sé dónde viene, no sé por qué me lo dice y a veces hasta me molesta, pero siempre estuvo ahí latente esa voz de, todo va a estar bien. Sigue tu corazón, sigue tu intuición, a pesar de que te estés cayendo y te esté llevando la fregada, ¿no? Entonces mi intuición también es una cosa que descubrí hermosísima en mi vida, y más adelantada ya como pues no sé, al todo el trabajo con las plantas medicinales que hice como durante 8 años. Ahí descubrí un don que es el don de la sanación. Mi maestro me dijo, tienes este don, no tienes que, pero te invito a que lo explores, a que estudies. ¿Él te dijo o tú lo reconociste No, él primero? me dijo. Mira, vino de afuera. Él me dijo. Qué interesante. Yo me acuerdo que la primera ceremonia que tuve con estas plantas maravillosas, ¿Ayahuasca o Santo Daime? el daime. Mi pregunta y mi intención era saber cuál es mi misión en la vida. Gran pregunta. Ajá. Y cuando recibí el mensaje porque yo decía, vengo a ser actriz,
O sea, a eso vine al mundo. Y entonces la respuesta fue, no viniste a ser actriz. Tu carrera como actriz es un trampolín para llegar a la gente con algo más grande. Y tiene que ver con compartir, no solamente compartir mi historia de vida, sino compartir lo que he aprendido, lo que a mí me ha servido, que tal vez a ti no te sirva, pero tal vez sí, ¿no? Y sí, pienso que hay que dedicar lo aprendido al servicio del mundo, ¿no? Y más en estos tiempos. Ahí está la misión. Ahí está la misión. Cuando estás al servicio, creo que además ese susurro, esa intuición, que es la que ahí está, ¿no? Atrasito, medio que le escuchas, es sutil, puedes seguir en el día a día sin escuchar cómo está atrás, pero cuando encuentras periodos regulares de conexión o de pausa o de silencio, la escuchas. Y ese pequeño susurro eventualmente se vuelve en la guía más importante de nuestras vidas. Pero tenemos que apagar la mente y tenemos que apagar... Yo pienso, ¿sabes qué pienso? Que esa intuición y esa voz es la voz de nuestra alma. O sea, yo también pienso, creo en la reencarnación, yo no... Ahorita regresamos a lo del don. Sí. Creo en la reencarnación, yo no creía en la reencarnación para nada. Pero pues todo este camino o sea, he hecho de todo, he probado de todo para entender y en esta búsqueda descubrí lo que es las regresiones a vidas pasadas y empecé a leer mucho a Brian Weiss y luego a Michael Newton y a todos estos seres que fueron descubriendo que esto existía en el mundo y hay hasta una escuela de regresión de vidas pasadas, no sé en dónde está, pero se llama The Michael Newton Institute o algo así. Bueno, la cosa es que gracias a todo esta búsqueda a la que me sumergí, pues encontré muchas respuestas que me hicieron mucho sentido y digo, once again, nosotros, no sé, hoy pienso que sé lo que sé y a lo mejor en 2 años me doy cuenta que lo que sabía hace 2 años no tenía nada que ver con lo que hoy sé. Porque estamos en evolución. Así es, y así me ha pasado y pienso que mientras más vamos, pues sí, transitando este recorrido, como que más vamos quitando velos y más vientos nos caen y como más vamos accesando a cierta información que siempre ha estado ahí. Y para mí, lo que me hace sentido es esta teoría de que el alma viene a encarnar a la tierra buscando la evolución. Y entonces el alma encarna en Bárbara, escoge este disfraz, este traje que se llama Bárbara Mori, que es actriz y que mucha gente se relaciona, en el cual pues este personaje es simplemente un personaje. Yo no soy Bárbara Mori, nada más. Yo soy mucho más. Pero esto es un fractal, este personaje es un fractal de lo que es mi alma. Y pienso que para transitar este recorrido, de pronto a veces la personalidad toma posesión de las experiencias y pues nada, pues comete sus errores, que son parte también del aprendizaje, pero de pronto a veces repetimos y repetimos y repetimos y repetimos y no salimos de ese ciclo porque no hemos aprendido esa lección, que como no la hemos aprendido, pues ahí está otra relación y ahí te va y sales de ahí toda lastimada y vuelves a otra relación a aprender lo mismo. Sí. Y el alma está así de, bueno, a ver, ¿qué onda? ¿Cuántas necesitas? ¿No? Tú dime, te mando otra ya con eso. No hay pedo, las que necesites, no hay rush, pero bueno, aquí estoy para cualquier cosa, ¿no? Me avisas cuando ya. Ajá, hay una experiencia que quiero contar que Oscar Aguirre, mi manager, un día fue a mi casa y salió de mi casa a las 2 de la mañana y iba manejando solo en su coche. Y de pronto yo vivía en Chimalistaca, entonces estaba la glorieta de los vaqueritos, no me acuerdo cómo se llama así, creo que sí. Y estaba así en la glorieta y entonces de pronto escucha una voz que le dice, ponte el cinturón. Y él como que, ay, qué raro que escuché eso. Y sigue andando y una voz le grita más fuerte, que te pongas el cinturón. Y Oscar en ese momento frena, saca el cinturón y hace así. Y en el momento que hace así, está frenado, un camión enfrente de él choca así, no me acuerdo con otro coche. Y él, o sea, algo me acaba de salvar la vida. Una voz, ¿de dónde vino esa voz? No lo sé. Algo me acaba de salvar la vida. Es que esas cosas pasan. Ajá, y ahí dices tú. Y se habla poco. Órale. Entonces, ¿cómo? Ya no entiendo, ¿no? ¿Sabes? Como que es como
Claro, hay veces que interfieren porque no es tu momento de morir, no sé, no lo sé. Realmente sabemos muy poco de todo eso, pero hace mucho sentido con todo este camino. Entonces pienso que el alma, la intuición, es el alma diciéndote, güey, no vayas por ahí. Tú sabes, no tengo que hacer, no tengo que hacer esta película, pero bueno, es que, y la otra voz te dice, güey, pero va a ir a los Óscares. Este director lo admiras profundamente. Es más, va a estar con el actor con el que siempre has querido trabajar. ¿Cómo no la vas a hacer? Y te dice la otra voz, sí, pero son desnudos fuertes, o sea, de penetración casi que, o sea, y tú eres muy pudorosa, siempre lo has sido, ¿no? O ya no eres pudorosa. No, sí soy pudorosa. Bueno, entonces, ¿y te gustaría hacer esto? O sea, ¿te incomodaría? No, sí me incomodaría muchísimo. No quisiera hacer eso. Ah, bueno, entonces, ¿por qué lo vas a hacer? ¿Por qué quieres ir a los Óscares? Ese es mi diálogo interno en una Claro, experiencia que tuve. sí. Y es de, no, pues, no, sí, o sea, sí me encantaría. Busco en ese momento, estoy ávida de reconocimiento, de aplauso, de que alguien me vea, de que alguien me reconozca, de que alguien me diga que estoy bien, que voy por el buen camino, ¿sabes? Porque yo no sabía hacerlo, no me sabía decir eso. Pero mi voz de mi alma me decía, cuidado, cuidado con la decisión que tomes. Te vas a pasar por encima de ti para llegar ahí. Y entonces yo en la llamada con el director así de, pero es que tu guión está muy bueno, pero ¿por qué no quitas los desnudos? No son necesarios. Y él me dijo, una actriz, una buena actriz, tiene que estar dispuesta a todo. Y le dije, pues supongo que no soy buena actriz. No es para mí. No es para mí, gracias. Colgamos y yo, Oscar, acabo de tomar la peor decisión del mundo y no sé por qué lo hice. Y nada, sí sabía. Lo hacía porque estaba siguiendo la voz de mi intuición, Claro. que es mi alma hablándome, pero pude haber dicho que sí. Un año después fui a la premier y la película, pues, terrible. La gente se salió de las salas. Obviamente no llegó a los Óscares y no le fue nada bien a la película. Entonces yo ahí dije, ay, sí, Me bien, estaba Bárbara. cuidando. Vale la pena Sí, escuchar nuestra voz interna muchísimo. muchísimo. Y creo que parte un poco la chamba es poder distinguir entre ambas voces, ¿no? Exactamente. Yo lo que Eso he está tricky. aprendido con la voz de la mente y la voz del alma es que la voz de la mente, lo que he logrado, o sea, como discernir, ¿no? O cachar, que no es tan preciso, pero la voz de la mente es como esta voz que habla en tareas, en listas, que se conecta fácil como con la ansiedad, como con el tiempo, con la prisa de te falta hacer esto, tienes que no sé qué, cómo no vas a hacer esto y cómo. Y entonces, ¿pero qué? ¿Vas a hacer? No, ya sabes, como que va muy acelerada, va muy enfocada en temas de tareas, se escucha como alguien joven, ¿no? Habla rápido y la voz del alma habla en un tono de voz mucho más calmado, es mucho más sutil, se escucha como viejo y sabio. Y lo que a mí me confunde de la voz del alma es que no siempre hace sentido. O sea, es cuando como que me confunde en cuanto se mezcla la voz de la mente y es como a cuál le hago caso, a cuál le hago caso. Pero entendí que hay una resonancia con la voz del alma y es que cuando escucho la voz del alma me hace sentir en paz. Justo, justo. Le diste el clavo. Te voy a decir una cosa. Justo yo quería decir eso porque sí, yo tal vez no distingo la serenidad con la que me habla mi alma y la urgencia con la que me habla la otra. Tal vez no lo distingo yo, pero lo que distingo es lo que está pasando aquí. Y cuando yo escucho la voz del ego, la voz de la prisa, la voz del miedo, la voz de la necesidad, la voz de la preocupación, la voz de la angustia, la voz de no hay paz. Y cuando escucho la voz del alma, la voz del corazón, la intuición, hay paz, porque el pensar en no hacer la película, aunque me perdiera todo aquello, me daba mucha paz. Y el pensar hacer la película me daba una angustia terrible tener que atravesar por eso. Entonces como que siento que ese es el termómetro, por un lado. Sí, está Y tu por otro indicador. lado, pienso que nosotros somos un cuerpo, ¿sí? Y estamos limitados a estos 5 sentidos. Y nuestro humano está limitado, muy limitado. No alcanza a dimensionar lo que es este espacio en el que habita este planeta. Pero
las plantas medicinales me han quitado como a veces esa limitación dentro del viaje y alcanzas a llegar y a entender que no eres tú, que esto se trata de todo esto, no de ti, ni de tu carrera, ni de tus... Y eso es maravilloso el aprendizaje que te dan las plantas, pero no me acuerdo hacia dónde iba. Es que me conecté. Ibas a justo todo lo que no vemos porque tenemos este cuerpo limitado. Exactamente, exactamente. Gracias, Marion. Gracias por estar escuchando. I got you. Thank you. Bueno, entonces nada, somos ese cuerpo limitado a 5 sentidos, pero cuando logras mirar hacia adentro, empiezas a descubrir tu potencial y empiezas a ver y a darte cuenta que, claro, lo que está haciéndote daño es el alcohol. Entonces llevas mucho tiempo tomando, tu papá tenía un alcoholismo importante, vienes de una familia donde en tu genética el alcohol es esto. Entonces tú tienes que decidir por ti y tienes que hacer un camino congruente hacia tu bienestar y sabes que esto te hace daño, entonces tienes que quitarlo de tu vida, pero para siempre. Uh-huh. No es de tomarme una copita de vez en cuando, no te funciona, hay gente que le funciona, a ti no, entonces bye. Y tomo la decisión, me doy cuenta que no, que ya decidí y que, ok, entonces... Porque yo he visto a mi alrededor en el mundo que la gente que quiere dejar de tomar pues ya no sale, se aburre, vuelve, recae. Yo pude, muy bien, sí pude hacer esto, ¿qué más puedo hacer? Y a través de todo este trabajo con las medicinas y con todo este trabajo hacia el interior, me he dado cuenta que somos energía también. Somos energía. Y creo que las plantas, el alcohol y demás son conductores o son bloqueadores. Porque, por ejemplo, el nivel de conexión que te puede dar un trabajo con las plantas, quizás sí podríamos accesarlo a través de mucha meditación y de irte a con los monjes tibetanos, etcétera, pero nos tardaríamos mucho tiempo. No pasa en una sesión de 8 horas o de 6, 7 horas. Sí. Y algo que me impresiona muchísimo del alcohol es que el alcohol te desconecta. Uh-huh. En vez de tener más conexión, te desconecta Totalmente. Y además te ceda las emociones. Y curiosamente también creo que el alcohol, pues en muchos casos, es un detonador de violencia. Uh-huh. Entonces, ¿cómo es posible, ¿no? Que el alcohol, que lo usamos, ¿no? como seres humanos para divertirnos, para gozar, para reír, en el fondo también cuando se pasa a diferentes niveles, saca una parte no atendida que se puede convertir sumamente violenta. Totalmente. Entonces, ¿qué es realmente el alcohol, no? Sí, y como que también siento que tiene otra frecuencia. Otra frecuencia. Entonces, cuando tomas alcohol, como que el flow de la frecuencia de tu cuerpo es como que, ¿no? Como que cambia la vibración. Entonces, como somos energía, tenemos puntos energéticos bien importantes en el cuerpo. Hay mucha gente habla de los 7 más importantes. Y a lo que yo iba es que el corazón es como si fuera un portal, porque es el punto energético que tenemos aquí en el chakra del corazón, que es donde yo pienso que se juntan los dos mundos, ¿no? Todo lo encarnado y todo lo cósmico, ¿no? Entonces, cuando se juntan estos dos mundos, lo que pasa es que tú tienes acceso a todo el conocimiento, no solamente de la tierra, de donde vienes, de tu linaje, de todo lo que traes, sino tienes conexión con el cosmos, con las estrellas, con lo astrológico, con la divinidad, con todo lo demás. Claro, conexión divina. Sí, cuando tú abres este portal, accedes. Y accedes no solamente a ese conocimiento, sino se alinea, por así decirlo, tu alma se alinea con la información de la Tierra y del cosmos, y entonces tú accedes a esta intuición, a esta voz, y a tomar decisiones que van alineadas con lo que está mejor para ti en el camino. Totalmente. Y algo que se me hace fascinante es que además ya empieza a haber ciencia que lo puede medir. En el Heart Institute están haciendo investigaciones brutales en donde ponen a personas con una computadora y en donde en la computadora ponen imágenes agradables o desagradables. Y la persona primero ve la imagen y luego le pica con el dedo al botón si fue agradable o desagradable. Pasan y al ritmo de unos 4 minutos y medio, se empiezan a dar cuenta que empieza la persona a picar el resultado, si esa foto o esa imagen fue agradable o desagradable antes de que salga en la pantalla. Entonces el corazón sabe primero que la mente. ¿Cómo explicas eso? Para mí el corazón es un
portal de energía que está recibiendo toda la información, y por eso muchas veces puedes llegar a un lugar y te cae bien una persona, otra persona no conectaste tanto, otra vibraste cañón, y entonces, ¿quién está recibiendo esa información? ¿La mente? Sí. No, yo creo que el corazón es esta antena vibracional, frecuencial, que está registrando muchísimas cosas a nuestro alrededor, que a veces creo que la mente ni siquiera la alcanza en algunos casos. Sí, totalmente, totalmente. Y volviendo un poquito a lo de que descubrí este don, lo descubrí en los trabajos con las plantas, ¿no? Mi maestro me dijo, tienes este don, explóralo, expándelo, conócelo. Sí, o sea, desarróllalo. Y entonces me fui a estudiar a un instituto en Estados Unidos, en Oregon, que se llama The Essential Light Institute. Ahí estuve. Además de lo chequé, lo viste increíble. Qué belleza, está ¿no? fascinante. No qué sabes lugar. qué belleza. Es increíble. Todo lo que aprendí ahí es impresionante. Estuve 2 años estudiando ahí y aprendí a manejar la energía, aprendí pues, a reconocerla y a usarla y a utilizarla para sanarme a mí. Porque creo que el camino del sanador también empieza con uno mismo, ¿no? Y yo, bueno, me he ido sanando mis heridas y mi enojo y mi tristeza y todas mis heridas y mis traumas de la infancia con diferentes técnicas y terapias y cosas, pero la sanación del cuerpo, sobre todo, que es lo que yo he explorado mucho con mi oído, porque yo tengo una herencia, una enfermedad que heredé de mi papá y de mi abuelo, que se llama otosclerosis. Mi abuelo lo tenía en los 2 oídos, mi papá también. Y es una enfermedad que lo que hace es que el huesito del oído se calcifica y entonces ya no vibra y ya no entra el sonido. Y en mi oído derecho se me presentó a los 37 años por ahí, 38. Y estaba yo un día viendo una serie en la computadora y estaba con mis audífonos puestos y de pronto se me cayó este audífono y dejé de escuchar. Y yo, qué raro, me pongo este audífono y escucho perfecto. Y yo, ay, seguro está tapado, voy a ir a la doctora. Y llego y me dice, no, pues tienes una enfermedad y vas a perder el oído. No hay cura. O sea, te pueden hacer una operación para alentar el proceso, pero no hay cura. Y nada, pues ahí empecé en todo un proceso de aceptación, de primero de enojo, de... En ese momento todavía no había perdonado a mi papá, entonces era de, ya muerto y todavía tienes que seguirme haciendo más cosas. Entonces había mucho enojo con mi pobre padre. Y bueno, ha sido un proceso, ¿no? Llevo 9 años con esto y ha sido un proceso de aceptación, de integración y claro, con todas estas técnicas que yo he aprendido a empezarme a sanar a mí misma. Empezaste a sanarte a ti. Empecé Ahí a fue tu sanarme. camino. Y también la maestría de Reiki me enseñó muchas nuevas técnicas y demás y he estado sanándome. Yo iba a la doctora cada 6 meses y porque me dijo, normalmente aparecen los 2 oídos, entonces ven para que te estemos checando tu oído izquierdo. Y cada vez que iba me decía, sí bajaste, volviste a bajar decibeles y otra vez volviste a bajar decibeles. Hasta que cuando empecé a hacerme como todo esto, dije, bueno, pues ya no voy a ir, ya. Porque ella cada vez que me dice que bajo, como que... Pierdo fe. Sí, no me gusta. Entonces, dejé de ir y empecé y seguí yo sanándome, sanándome, sanándome. Y hace poco fui con mi hijo porque quería checar él cómo estaba y regresé y dije, bueno, ya estoy aquí, me lo voy a hacer. Llevaba año y medio de no ir. Y me dijo, pues tu oído sigue estable, no ha bajado, no ha bajado decibeles. Entonces eso a mí me dio la fortaleza como para decir, claro, aunque yo no lo siento porque tengo tinnitus también. Entonces cuando o sea, el cerebro compensa un oído un sonido que ya no existe, lo compensa con el tinnitus. Entonces este sonido pues a veces se pone muy fuerte, dependiendo si estoy muy estresada, se pone loquísimo. Y entonces yo no me daba cuenta, pero cuando me dijo la doctora esto dije, claro, o sea, yo tengo que seguir porque yo pienso que somos capaces los seres humanos de cambiar todo en nuestro sistema, ¿no? Yo creo que sí puedo revertir mi enfermedad y hoy sé que la enfermedad en el cuerpo
porque lo he estudiado bastante, es representación de emociones que no hemos podido ver, que no hemos podido reconocer. O sea, de hecho, el otro día me fueron a medir el oído y el doctor me dijo, mira, yo trataba a un chavo que pues no escuchaba bien de ninguno de los dos oídos y siempre tenía temas con un familiar y temas y problemas y problemas y siempre que iba me platicaba de sus problemas y la última vez que fui y le puse, me dice, ay, bájale, está muy alto, bájale, está muy alto y bájale y le bajaba hasta que le dice, no, pues ya mejor ¿Ya te lo estás? quito, Sí. que ya escuchas bien. ¿Cómo? ¿Qué hiciste? Y él le dice, pues no sé, no hice nada. Lo único que ha cambiado es que mi relación con mi familiar es increíblemente diferente. O sea, ya tenemos una muy buena relación. O sea, pienso que todo lo que se manifiesta en el cuerpo como un síntoma nos está diciendo, oye, atiende esta parte. Totalmente. Y una vez que la atiendes, pienso que ayuda a liberar. Yo tengo también hay otras experiencias, pero bueno. Sí. No, cuéntanos también. Yo creo que eso es fascinante porque, o sea, nuestro cuerpo está compuesto por canales energéticos. En el momento que tenemos algún bloqueo, ¿no? Bronca emocional con alguien, se bloquea un área del cuerpo. Y entonces cuando la energía está estancada, pasa un poco como el agua, se empieza entre comillas a podrir y entonces se empieza a generar síntomas, dolor, incomodidad, empieza a dejar de tener las funciones que tiene y una vez que trabajas ese punto, ese bloqueo, eventualmente la energía vuelve a fluir y entonces el cuerpo se sana. Otra forma también de verlo que se me hace fascinante es desde el punto de vista, por ejemplo, de nosotros estamos acostumbrados a ver, ¿no? La vida como si fuera dual. Entonces, imagínate que arriba de estas tarjetas tenemos toda la parte física, ¿no? Todo lo que nos vemos y aquí toda la parte metafísica. Si tú tienes las coordenadas de lo que habla física cuántica, ¿no? Aquí estamos tú y yo teniendo una conversación, ¿no? O puedes estar tú teniendo este tema con el oído. Y entonces desde la parte energética tú empiezas a vibrar y a jalar desde acá. Ahora el tiempo funciona distinto. El tiempo acá funciona como el tiempo cronos, que es como lo vemos ahorita, ¿no? Que es el tiempo cronológico, y el tiempo de acá abajo es el tiempo kairos. El tiempo kairos va mucho más lento, tiene cierto delay o cierto retraso, que por eso muchas veces que dices, ya me quiero sanar, vas al doctor al mes y te dice, no, ¿qué crees? Todavía no. Pero es porque tú dices, bueno, ya al mes debí de haber sanado, pero no, está empezando a jalar la materia de aquí a acá para que estén las coordenadas igual y nada más se tarda cierto tiempo en llevar la parte metafísica al físico. ¿Por qué? Ya Porque cuando el está ahí físico es se más activa denso. y sana, ¿no? Exactamente. Sí, Cuando están alineados en el metafísico con el físico es cuando entonces se manifiesta la realidad. Sí. Y digo, hay varios libros y literatura que hablan de eso, desde la parte de mecánica cuántica hasta libros espirituales, pero me parece fascinante que vivimos en un mundo dual y pocas veces integramos la parte física y la metafísica o llámale la parte física y la parte energética. Claro. Fíjate, yo cuando aprendí a hacer sanaciones, obviamente regresé y mi maestro me decía, pues tienes que llegar a México a sanar a la gente, vas. Y yo, Ya estás lista, ok, venga. está bien. Entonces era así de, oigan, grupo familiar, ¿cómo están, familia? ¿Alguien tiene algún dolor de cabeza? Y ya empecé como a compartir con mi familia, con mis amigos Pasó algo con tu mamá, ¿no? Primero pasó con mi mamá, pero fue justo antes de irme, cuando mi maestro me dijo que tenía un don de la sanación con mis manos. Canalizas energía para liberar la energía y entonces que se libere el síntoma del cuerpo, ¿no? Pues estaba mi mamá y en ese entonces su novia en este workshop. Lo hicimos juntas. Y entonces cuando mi maestro me dijo esto, pues mi mamá me dijo, ay, wow, y ella también, y yo, órale, no sé qué. Regresamos a casa y en la casa estábamos ahí, mi mamá, pasaron varios días y ella tenía un dolor de cabeza y no se le iba y de verdad había tomado pastillas. De hecho ya tenía como hasta un zumbido en el oído del dolor que estaba teniendo y entonces pronto empieza como hasta a llorar, ¿no? Como a hacer medio berrinchito y Sandra, su pareja, me dice, sánala. No, ¿Vas? que tú, sanadora. Y yo, no, pero ¿yo qué? ¿Cómo lo voy a sanar? Pues no sé, a ver qué haces, pero haz algo. Y yo dije, bueno, a ver, vamos a intentar, a ver qué pasa. Entonces la siento en la cama y empecé a canalizar la energía. Y pues yo súper concentrada, canalizando energía, pero intuitivamente, porque nunca había estudiado nada en ese momento. Y a los 5 minutos mi mamá se para de la cama y me dice,
ya no tengo zumbido, ya no me duele la cabeza, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? Y yo, ¿en serio, mamá? Y ahí me puse a llorar, como diciendo, esto es en serio. Esto es en serio. Entonces me arrodillé y dije, Dios mío, si este es mi camino, lo recibo con todo el amor y la humildad posible, ya sabes, y llorando, de decir, ok. Qué lindo momento. Hermoso. Que además es como la confirmación, ¿no? En grande y enfrente y desde tu núcleo familiar. Absolutamente. Entonces cuando regreso de Oregon de estudiar, empiezo yo como a tratar de dar sesiones a la gente que yo conocía y demás. Y entonces muchas veces el dolor se iba del cuerpo, pero muchas veces no. Y entonces yo me empecé a enfrentar a este rollo de cuando no le quité el dolor, ¿cómo te sientes mejor? Pues no, la verdad, después de una hora de terapia, no, pues la verdad no sé, o sea, me sigue doliendo. Y yo, bueno, entonces ahí todas las inseguridades, mi sistema de mi creencia esta de que no valgo, se activa. ¿Viste? Sí. No eres buena, no lo hiciste bien. Y yo, no, espera, o sea, sí, tiene que ver conmigo, no tiene que ver conmigo. Obviamente soy un canal y todo lo que estoy haciendo ni siquiera lo estoy haciendo yo, o sea, soy un canal. Entonces también en el proceso fui aprendiendo que las personas que no se pueden liberar del dolor tan fácilmente o del padecimiento es porque hay algo emocionalmente que todavía no han hecho clic. Y creo que es mi situación, mi tema con el oído, porque yo llevo 9 años con esto. Y dices, bueno, si tú eres sanadora, ¿por qué no te has sanado? Bueno, es difícil que la terapeuta se dé terapia a sí misma, ¿no? Pero en esas ando. Claro. Pero siento que hay cosas que todavía no ha hecho clic de mi tema del oído. Pero bueno, es un camino de mucho aprendizaje. Igual creo que es tu maestro todavía, ¿no? Pues es que yo Es lo creo que te va es diciendo. mi gran maestro, como healer, es mi gran maestro. Conóceme más, a ver por qué está pasando este sanadora. tema en el oído. También creo que influye mucho si es del lado derecho o del lado izquierdo, ¿no? Totalmente influye muchísimo. Qué órgano es. Fíjate, si es del lado del derecho, significa que hay algo que no quieres escuchar del exterior, del mundo externo, de tu mundo laboral, ¿no? Profesional el o papá, material, masculino. dinero, todo este rollo. Pero si fuera aquí, sería algo que no quiero escuchar de mi núcleo más cercano, como mi pareja, mis hijos, mi familia más cercana, o incluso mi propia voz. Que a veces te hablas tan feo que no quieres escuchar lo que tú misma te dices y entonces se bloquea el sonido. Pero es de este lado. Entonces, como que esas cosas las tengo muy entendidas, pero bueno, hay mucho trabajo por hacer todavía. Claro, al final esta chamba, ¿no? Es cosa de sigue y sigue y sigue y afortunadamente sigue, porque también nos permite conocernos más, descubrir nuevas cosas acerca de nosotros mismos, ¿no? Absolutamente. Algo que me parece fascinante fue lo que comentaste acerca de que tenemos este cuerpo en cierto sentido como limitado y a nivel de energía, frecuencia y vibración parece ser, de lo que entendemos un poco de estos sectores, ¿no? Parece ser que no tiene tantas limitaciones, ¿no? ¿Cómo tú has podido accesar esos estados energéticos, esos estados vibracionales y frecuenciales que te hacen no solo sentirte conectada y escuchar tu voz, pero también que te hacen conectar con esta sanación y con esta fuente creadora y creativa? Pues mira, yo digo, he hecho un camino, te digo, llevo muchos años trabajando en mí de diferentes formas, haciendo diferentes terapias. Bueno, los akáshicos, por ejemplo, los registros akáshicos el akasha es como este plano donde está la información de todos, de todo el universo, de todos nosotros, de toda tu alma, de la mía. Y si tú accedes a estos registros, y si accedes a esta información, pues ahí tienes como mucha información de lo que estás haciendo aquí y de tu misión y de tus otras vidas. Exacto, ahí es donde también se abre mucho el tema de otras vidas. Por eso las personas que accesan a los registros akáshicos dicen, no, ¿cuál que no hay reencarnación? Porque 100%. Ahí te cae el 20 de que, ¿no? Si yo no estuviera en todo este camino y escucho esto, digo, ay, otra cosa así. Pero lo he vivido y cada vez que he accedido, o sea, he recibido tanta información que se complementan con otras cosas que me ha pasado en la vida que dices, güey, claro, no manches, está impresionante este mundo. Cuéntame cómo es el proceso de cuando tú conectas con los registros akáshicos.
Ha sido un proceso interesante, porque yo estudié los registros en pandemia, cuando estábamos todos encerrados, me estudié el curso, porque me abrí los registros. Una amiga llegó y me dijo, Lucila, que la amo y adoro y la extraño, llegó y me dijo, oye, mira, tuve una sesión con un chico que me habló de los registros akáshicos y me abrió mis registros. Y yo, ¿tus qué? ¿Qué es eso? O sea, me empieza a contar y me dice, no, y la sesión me dijo estas cosas. Y entonces estaba impactada, y yo impactada por todo lo que le dijo. Y yo, ay, yo quiero tener una sesión con él. Entonces tuve una sesión con él y me dijo cosas impresionantes también. Y le dije, oye, ¿te puedo preguntar cuántos años tienes? Me dijo, 23. Y yo, ¿cómo? Estás muy joven. Me dice, sí. Yo, ¿cómo empezaste? No, pues desde los 13 años, y yo tengo abierto esto desde muy chiquito y ha sido muy difícil. Al principio no sabía qué hacer con esto, mi familia raro, todo raro, pero poco a poco pues fui convirtiéndome en casi, pues sí, enseñándolo, ¿no? Yo quiero tomar esto, yo quiero aprender. Me dijo, yo doy cursos y no sé qué, y yo tomemos el curso. Entonces me tomé el curso, le hablé a varias amigas que están en el medio, en el camino, y pues varias lo tomamos. Y aprendes a abrir tus propios registros y a conectarte. Entonces, después de estudiar el curso, me estudié la maestría. Obviamente, yo soy súper intensa. Quiero todo, así, all the way. Sí, all in, ¿no? Ya estás ahí, ya. Pero empecé a abrir mis propios registros y es muy difícil, y fue un gran entrenamiento para el discernimiento, que es importantísimo para este camino, porque en este camino espiritual hay mucho ego espiritual y hay muchas cosas que no son tan reales. Y hay mucha información también de otros lados que no están tan alineados con la luz. Claro, porque se abre el campo. Se abre el campo, entonces sí llega una información, pero tal vez no está tan alineada con la luz y pues no sé, es complicado, es un mundo muy complejo, pero el discernimiento creo que es una de las herramientas más poderosas para este camino de lo desconocido, ¿no? De lo no tangible, pues. Y gracias a todo este proceso con los registros akáshicos, que estuve como 2 años abriendo mis registros así de que todos los días. Al principio abría mis registros y entonces la pregunta era, no sé, eran preguntas que hacía y a veces no llegaba nada, y entonces me frustraba y le hablaba a mi maestro, le decía, oye, pues no, llevo 1 mes abriéndolos y no me llega nada. Me decía, paciencia, suelta el control, aunque no llegue la información, o sea, aunque no la identifiques, está llegando información. Tú solamente quédate ahí en meditación. Si no llega, recibe la energía, porque estás conectada a la fuente y estás recibiendo una energía poderosa. Entonces, y bueno, fue un camino, ¿no? De pronto llegaba un mensaje y recibía un mensaje y era, puta, ¿cómo sé que no soy yo? O sea, eso lo hubiera dicho yo. Entonces y entonces le hablaba o le abría los registros a mi hijo, y entonces todo lo que le salía ahí, yo le hablaba a mi maestro y le decía, pues es que no sé si fui yo o fue realmente la fuente. Me decía, también confía, porque tú llevas 2 años haciendo esto, o sea, o bueno, no sé cuánto llevaba, pero ya llevaba un camino, me dice, y las personas no siempre duran tanto, o sea, es como, ay, la novedad y quiero investigar y se estudian y todo, pero curiosidad. Pero abandonan porque no hay, pues ya se fue la curiosidad. Si tú sigues aquí después de tanto tiempo es porque traes algo en lo que debes de confiar. Confía en tu voz, y eso es algo en lo que siempre he padecido, justo por esta creencia de que no valgo. De confiar en que lo que está llegando está bien y es, ¿no? Y aprendí en la apertura a discernir qué es qué, ¿no? Y a veces sí me confundo, pero la mayoría de las veces ya entra el mensaje y baja el mensaje claro. Y antes eran los mensajes, y ahorita cuando abro los registros me llegan imágenes. Te llega la película. Me llega la película, veo la película y empiezo a ver, y estoy viendo 2 personas que están así, que son hombres, ¿no? Sí los veo claramente que son hombres, y empiezo a leer la energía y leo la energía de la imagen, y con la lectura de la energía empiezo a entender lo que está pasando. Es muy difícil explicarlo si no lo experimentas. Si no lo vives. Es raro, es raro. Pero es como cuando yo fui en mis regresiones de vidas pasadas que tuve, cuando fui a esta regresión de vida entre vidas, que es cuando la vida pasada me morí, ¿a dónde se va el alma? A la fuente.
a la fuente antes de reencarnar. Y estuve en un espacio en donde me encontré con mi papá. Y mi papá no era mi papá, era una luz, era un alma, era una energía. Mi papá era una energía. No tenía el cuerpo que tenía mi papá, ni olía como mi papá, ni tenía Ni la el cara, no físico, tenía ni ni nada. cara. Sí, era el No alma. tenía cuerpo, era Sí. su energía. Y en cuanto vi su energía, dije, ahí está mi papá. Y me comuniqué con él. Sabes, hay algo que sabes. No lo sé explicar en este mundo, pero cuando lo vives es como de, pues es ¿Lo él. identificas? Estaba mi tío también ahí. ¿Por qué sé que es mi tío? No lo sé, solo lo sé. Lo identificas. Lo identificas. Se me hace fascinante ese tema de los registros akáshicos porque por muchos años se ha visto como algo muy loco, muy fumado, muy, ¿no? Como hay de algunos ahí, como también entiendo que puede haber en este mundo bastantes charlatanes y de todo, ¿no? Y sí los hay. Sí, hay que saber en quién confiar, hay que saber Por con eso quién ir. el discernir Exacto. la voz, esa voz es importante, porque sí hay mucha gente que se dedica a esto, porque tienen el don. O sea, a ver, lo que yo aprendí, perdón que te interrumpí No, horrible. es feliz, Lo que he feliz, aprendido en este feliz. camino es que todos tenemos dones. Hay que descubrirlos, porque podemos usarlos, y es cabrón usarlos, pero entonces todos tenemos dones y es ir viendo cómo está alineado ese don con tu misión, ¿no? Y creo Y que además, no solo que todos tenemos dones, sino también que todos los dones se pueden trabajar. Hay una frase muy famosa en términos estéticos y de diseño que dice que el ojo se educa. Que si no sabes nada de diseño, queda igual porque el ojo lo vas educando. Yo siento que pasa lo mismo con los dones. Sí. Si nosotros desde chicos fuéramos a la escuela y te enseñaran telequinesis, y te enseñaran telepatía, y te enseñaran matemática universal, y te enseñaran todas estas cosas, clarividencia, todo ese tipo de cosas, eventualmente tendríamos los canales psíquicos muchísimo más abiertos. Hay personas que tienen canales psíquicos abiertos, que de hecho hay casos que han trabajado hasta con el FBI para encontrar una víctima, etcétera, ¿no? Casos que la ciencia es imposible de que pueda demostrar, por así decirlo, y eventualmente esas personas que tienen los canales abiertos pueden. Si todos estuviéramos trabajados abriendo nuestros canales, creo que sería otra realidad de seres humanos. Increíble cómo viviríamos, o sea, el acceso que tendríamos a, pues no solamente a nuestros poderes, sino también a manejar nuestras emociones de una forma distinta, ¿no? Porque como no nos enseñan, pues hay mucha frustración en el camino y mucho dolor y mucho sufrimiento que a veces pienso y digo, bueno, pues así nos enseñaron, pero realmente no es tan necesario sufrir tanto. Yo sufrí muchísimo y pensaba, bueno, es que ese sufrimiento me trajo todo. Sí, es un aprendizaje, pero a veces no es tan necesario. A veces no es necesario tanto sufrimiento. Y a veces podemos aprender sin sufrimiento. Siempre pensamos que las lecciones llegan a través de los trancazos y los madrazos. Así es. Y creo que llega un punto en donde dices, ya, puedo aprender sin sufrimiento. Suave y amoroso puedo aprender porque ya tienes esa flexibilidad, ya tienes esa apertura de recibir la información, de recibir los veintes, de hacer los cambios en tu vida y de tomar responsabilidad sin que a fuerza tenga que llegar el trancazo. Sí. Bueno, es lo que yo vivo con mi marido hoy, ¿no? O sea, la forma en la que él me enseña todos los días y es un gran maestro para mí, pero es tanto desde el amor, desde el respeto, desde honrar la persona que soy. O sea, es mi mayor maestro así que me ha enseñado la vida y me ha enseñado muchas grandes lecciones increíbles. Sobre todo me ha enseñado quién soy, ¿no? A través de sus ojos y a través del amor. Tú te enamoraste más de ti misma a través de lo que él ve en ti. Totalmente, absolutamente, cada día más. Y esa mirada de quien nos ve, siento que es muy importante cuando escogemos una pareja, porque esa mirada puede ser de alguien que eres inadecuado, que te falta, que no eres suficiente, que etcétera, o esa mirada puede ser como, eres la mujer más genial que he visto y me encanta todo lo que eres de ti, y tú te ves a través de la mirada del otro también. Sí, y seguramente hay cosas que no le gustan. Hoy hablábamos en la mañana que meditamos juntos de mi inflexibilidad, ¿no? Porque yo soy una persona que muchos años de mi vida fui muy controladora, me volví muy controladora porque así crecí, porque de pronto yo me hice mucho cargo de mi familia, en fin. Y me volví inflexible en muchas cosas, ¿no? Porque sentía que si era flexible, las cosas iban a salir de control y si algo estaba mal, yo lo tenía que solucionar y entonces mejor nadie se me salga del guacal. Todo el mundo hace lo que yo diga. Y es algo con lo que pues ido aprendiendo también a soltar mucho, ¿no?
Y muchas cosas que seguramente él, pues a lo mejor no le gustan tanto de mí, las honra igual, porque son parte de quién soy. Y yo las honro. Entonces, no sé, estoy en un lugar muy distinto, la verdad, gracias a todo el trabajo que he hecho, pero sí podemos aprender a través del amor también. No, se me hace divino lo que estás contando, de que a través de que puedas evolucionar y seguir creciendo con tu pareja, a través de que no exista ni el dolor ni el sufrimiento, sino al revés, que exista la honra, el reconocer el privilegio, el agradecimiento y puedes seguir creciendo y evolucionando a través de que estés suave y amoroso. Sí, y los retos siguen, ¿no? Y hemos vivido cosas que lo suman a él o me simbran a mí, y ahí estamos, ¿no? El uno para el otro. O sea, pero lo abordas y lo enfrentas y lo resuelves y lo atraviesas desde un lugar más, pues, amoroso, ¿no? Sí. ¿Cuál es el de los mejores consejos en relaciones de pareja que has aprendido? Pues mira, yo pienso que es lo que he aprendido con Fer, que no sabía, porque todas mis relaciones fueron constantemente una guerra, ¿no? Por yo tengo la razón, no, yo tengo la razón, no, a mí me hace falta esto, sí, pero a mí me hace falta esto, sí, pero tú me hiciste eso, sí, pero tú me hiciste esto. Y entonces es quién tiene la razón y es tratar de convencer al otro de que tú estás en lo correcto y el otro está tratando de convencerte a ti que tú estás en lo correcto y resulta que los dos están en lo correcto porque los dos están viviendo la misma experiencia, pero cada quien desde su punto de vista, que es súper válido también. Y a veces tenemos puntos ciegos y no podemos ver, pero al final si tú estás sintiendo una emoción, yo no puedo decirte no, no estás sintiendo eso, lo estás sintiendo. Sí, es real. Entonces, esa lucha yo siempre la tuve en todas mis parejas, en todas mis relaciones. Siempre había esta amenaza de querer ganar, de que no querer, ¿sabes? Y con Fer lo que aprendí es que no tiene por qué haber una batalla ni una lucha. Hay una escena que Fer y yo vivimos, que la voy a contar porque me gustaría contarla en alguna película o en alguna de las cosas que estoy escribiendo, porque retrata mucho lo que somos, ¿no? Los seres humanos, pero en cuestión de esto de la pareja, que creo que es muy revelador. Un día estábamos hablando y empezamos a entrar en una discusión, siempre muy amorosa, nunca nos hemos gritado, nunca es gritos como antes yo me acostumbraba, sino es todo muy amoroso, pero diferentes puntos de vista de una misma situación, que ni siquiera recuerdo de qué estábamos hablando, pero hubo algo que yo dije que nunca lo insulté, ni le hablé feo, ni nada, pero hubo algo que yo dije que detonó una herida en él. Que probablemente eso que yo le dije detonó algo que él ha vivido en sus otras relaciones o en su vida y la detonó. Entonces cuando detonó esta herida, lo que dije, yo lo estaba viendo la cara y de pronto veo que su cara se transforma. Y me empiezo a ver como lo que dije, o sea, haz de cuenta que yo le estaba apuntando con una pistola porque sentí como que sintió una amenaza fuertísima. Y entonces empiezo como a sentir energéticamente que está tan duro lo que le acabo de decir, que se manifestó todo un ejército detrás de él apuntándome así como diciendo listo para atacar. Para atacarme, porque lo que dije fue una amenaza muy fuerte para él. Entonces cuando yo empiezo a ver que todo esto se empieza a manifestar, mi cara cambia también. Entonces me siento amenazada porque tengo un ejército que me está apuntando. Y entra la defensa. Y entra mi ejército. Y entonces mi ejército empieza a apuntarle a su ejército. Obviamente no había un ejército, pero eso se sentía. Y fue tan evidente porque él vio mi cara y yo vi la de él y nos quedamos viendo así como a los ojos. Y hubo un tiempo así de decir, güey, estamos a punto de entrar en una batalla sin decirnos nada. Y nos quedamos viendo así y de pronto se acerca a mí, me abraza fuertemente, lo abrazo fuertemente, nos quedamos así y empezamos a abrazarnos y a decir, como a recibir el amor que él me estaba dando y yo a él. Y nos abrazamos. Después de como 5 minutos nos soltamos, nos sentamos en la mesa y fue como
¿qué acaba de pasar, güey? O sea, estuvimos a punto de entrar en una batalla de la que yo vengo toda la vida y tú también. Y ahorita nos dimos cuenta que era el ego, mi ego peleando con el tuyo y es como de, güey, no, no es necesario. Y ese momento fue un momento súper clave para entender dónde estábamos parados y qué era lo que queríamos en esta nueva relación para los dos, porque era algo nuevo para los dos. Claro, y además qué lindo que en vez de hacerlo de una forma reactiva, porque cuando te apunta el ejército lo más natural es pues tú sacar tu parte reactiva y apuntar al ejército y luego de ahí ya se arma Troya, ¿no? Pero cambiar de esa parte reactiva a una parte responsiva, ¿no? A darte esa conciencia de ver lo que está pasando y responder de otra forma conscientemente para o sea, no activar el ataque. Qué 100%, hermoso. fue fuertísimo, fue muy revelador, fue muy bello, muy bello. Y pienso que eso es, ¿no? Es entender que no estamos en contra, somos una relación, somos una pareja, estamos construyendo una familia, somos un núcleo. Entonces, si hay algo que amenaza al núcleo o algo que me amenaza a mí, está amenazando al núcleo. Y si hay algo que te amenaza a ti, está amenazando al núcleo. Es un Entonces, equipo. verlo así se siente tan distinto porque obviamente las decisiones y todo se vuelve diferente. Somos uno y aquí si yo no estoy bien, él no está bien y entonces si él ve que yo estoy mal, o sea, o viceversa, es como de cómo hacemos para estar bien porque el que tú estés ahí me afecta directamente. Entonces, no sé, como que es cambiar la percepción de del vínculo que estás construyendo con otra persona, pero hay tantos fantasmas atrás, tantas heridas no resueltas que salen a la defensiva. Pero claramente en esta relación había mucho trabajo. Mis heridas ya no estaban ahí gritando, ni las de él también. Que él, yo siempre lo digo, él ha tenido una vida bastante privilegiada también. Bueno, yo también, no sé, muy privilegiados los dos, pero siento que él no ha tenido que pasar por experiencias tan dolorosas en su infancia y cosas que hacen que él tenga una vida como, no sé, como muy enriquecida en amor y en muchas cosas que comparte con todo el mundo, ¿no? No solamente conmigo como pareja, sino con sus hijos, con sus hermanos, con su familia, con sus amigos, en su trabajo, o sea, también existen esos caminos que están aquí para inspirarnos absolutamente a los que a veces necesitamos esa inspiración. Totalmente. Y eso que comentas es hermosísimo, de cómo cambia esa mirada de cuando ves a la pareja como un núcleo, como un equipo, y entonces la competencia se desvanece, ¿no? Puedes entrar en ciertas relaciones donde no, una competencia, o sea, estás como compitiendo y como que se siente amenazador, y cuando entras desde el núcleo, desde el equipo es, oye, tu éxito es mi éxito, tu felicidad es mi felicidad, tu bienestar es mi bienestar. ¿No? Entonces, 100%. ¿cómo entre equipo, entre ese núcleo, fomentamos tu éxito, mi éxito, tu bienestar, mi bienestar, tu felicidad, mi felicidad? Y eso cambia la dinámica totalmente en la pareja, porque entonces estamos cooperando, entra ahí la energía femenina en vez de estar compitiendo. Sí, no hay Se un da la esfuerzo, no energía hay un, masculina. puta, tengo que hacer esto porque a él le hace feliz, no es, Exacto. a ver, si entiendo que estar con él es lo mejor que me pasó en la vida, su felicidad es mi felicidad, claro que quiero ver al ser que más amo feliz, Claro. entonces todo lo que a él le haga feliz me va a hacer feliz a mí, por lo tanto, Exacto. entonces procuremos lo que nos haga feliz a los dos, Exacto. ¿no? Y si hay algo en lo que no, siempre hay una negociación para ver cómo estamos mejor los dos, no tú o yo. Totalmente. Y ese creo que es un gran secreto para las relaciones, porque te pone a relacionarte desde otra perspectiva, desde un lugar muchísimo más sano y mucho mejor construido. Sí, ¿No? totalmente. Me encantaría preguntarte acerca de, has platicado en diferentes espacios acerca de que estuviste operando mucho tiempo desde el lado masculino, ¿no? Y mucho acerca desde esta energía, ¿no? Pues un poco también en la cultura, en el sistema, ¿no?, capitalista patriarcal que tenemos, ¿no? Operando desde el lado masculino. ¿Cómo fue tu reconocimiento y tu reconciliación con el femenino? ¿Y qué cambió en tu vida desde que empezaste a operar desde un femenino integrado? Puta, cambió todo, sobre todo mi relación con los hombres. A ver, yo lo veo así, ¿no? En mi camino.
como yo crecí con golpes y muy amenazada constantemente, mucha amenaza todo el tiempo, alrededor era mucha amenaza, yo necesitaba ser fuerte para sobrevivir todo eso. Entonces, inconscientemente, claramente, fui desarrollando mi masculino para no, a ver, para empezar a poner límites, a no permitir que me maltraten y tal, y había mucho maltrato en el camino, pero así aprendí, ¿no? Entonces fui aprendiendo a poner límites con esta energía masculina a tope, a decir no, a mí aquí no, y a mandar, a ser determinante, a ser exigente, claro, yo tengo que demostrarle al mundo que valgo, entonces tienes que ponerte las pilas, no puedes estar ahí, no llegando a trabajar, ¿no? Te desvelaste ayer y dormiste 2 horas, te paras y te vas a trabajar. Nada de que no va a llegar al llamado porque pues estoy cansada. No, te paras a trabajar. Entonces esta disciplina, esta mirada de tienes que hacer las cosas, no puedes doblegar, o sea, no puedes, no doblegarte, no sé, esa palabra es rara. Rendirte. No puedes abandonar lo que te comprometiste a hacer. Tienes que continuar, tienes que demostrarle al mundo que eres buena, que sí vales, que lo haces bien, entonces no puedes hacerlo mal. Si lo haces mal, puta, estaba la voz así crítica que me decía, Bárbara, qué mal estás, o sea, yo misma, a mí misma, ¿no? Esta voz masculina que comandó mi vida muchos años. Por lo mismo, cuando venía un hombre a mi casa, o cuando empezaba a compartir la vida con un hombre, el hombre masculino pues quería ser la figura masculina en la relación, pero terminaba siendo yo. Terminaba yo haciéndome cargo de cosas que no tenía que hacerme cargo porque esta energía dominaba mis relaciones. Claro. Entonces, para que una relación funcione tiene que haber un masculino y un femenino, ¿no? Y seguramente también sentías pues mucho peso y mucha carga de ahora porque yo estoy llevando todo esto. Entonces agarras el masculino, ¿no? Como el sartén por el mango, pero al mismo tiempo dices, no, esta carga tampoco la quiero yo. Sí, ¿no? ¿por qué? ¿Por qué él no puede hacer esto? ¿Por qué él no me da? ¿Por qué él no provee? ¿Por qué yo tengo que hacer todo? Pues porque no lo dejas, mujer, o sea... Porque la silla está tomada. Porque la silla está tomada, mi amor. Pero en ese momento no tenía la forma de ver esto, ¿no? O sea, era como muy, ay, yo víctima y claro, los hombres y claro, mi relación con... Y muchas cosas que me llevaron hasta este lugar, pero en ese momento no tenía las herramientas para verlo diferente. Hasta que con uno de mis guías espirituales que me ayudó mucho a lograr el perdón con mi papá, que lo trabajé desde hace muchos años y lo logré hace poco tiempo, me dijo, tienes que desarrollar tu femenino, porque está llegando una figura muy importante, masculina, a tu vida. Y si tú no tomas el femenino, no va a fluir. Qué lindo mensaje. Hermoso. Y dije, ok, perfecto. ¿Qué hago? ¿Cómo le hago? Entonces, primero, por eso me empecé a dejar las uñas largas, porque yo era me chocaban las uñas, o sea, y como que esto me ayudó, eso en el físico, ¿no? Porque yo como soy actriz, siempre que me transformo, el físico me ayuda a entrar al personaje, rol, ¿no? Claro. Más allá de también todo el trabajo que hago interno, pero... Entonces, bueno, desde eso, desde algo tan superficial como las uñas, que me ayudó muchísimo a sentirme femenina y a hacer las cosas con más delicadeza, porque yo era muy brusca. Entonces, si era brusca y tenía las uñas largas, me rompía las uñas. Y cuando empecé a tenerla, entonces empecé a ser más delicada, ¿sabes? Eso en la forma, que me ayudó muchísimo también, pero también como pasar tiempo en la naturaleza, como tener mi huerto, poner mis plantitas, dedicarles tiempo, hablarle a mis plantitas. Y con mi nieta me dijo, ¿cómo eres con tu nieta? Y yo, no, pues tiene que hacer las cosas bien, no puede hacer berrinches, hay que enseñarle. Y no, me dice, tú no estás aquí para educar a tu nieta, tú estás aquí para consentirla. Es el rol de la abuela. Sé amorosa, sé femenina con ella. Y con Mila, increíblemente, desarrollé mi femenino de una forma hermosísima que me ayudó a conectar con ese lado, a decir, güey, no todo tiene que ser hacerlo bien y portarme bien. Y no, también nos podemos salir de Hualcal y también podemos consentirnos y disfrutar y pasarla bien. Y bueno, muchos otros trabajos, ¿no? Hablarle a mi femenino también, hacer las paces, ¿no? Escribirle cartas.
Pues ha sido un proceso, pero creo que logré como balancear. Hay una prueba fehaciente que es Fer, ¿no? En mi vida, cómo cambió esa parte. Y a veces nos volvemos a desbalancear porque la vida sigue enseñándonos. Claro. Y en esos momentos simplemente es hacer conciencia. Para mí la meditación ha sido una súper herramienta para poder conectar pues con todo, ¿no? Qué poderosa. Con saber cómo está mi cuerpo, cómo se siente, conectar como con la energía, para poder, sí, como para poder sanar, como para poder conectar con lo de los registros, ¿sabes? Las meditaciones a mí me han ayudado muchísimo a entender qué pasa aquí adentro, a entender cómo se siente mi cuerpo hoy, en dónde tengo que trabajar hoy, en dónde tengo que atender, a dónde tengo que apapachar, qué parte me hace falta que no estoy mirando, que no estoy atendiendo. Claro, es que la meditación tiene tantos beneficios porque es el escanear tu cuerpo, tus diferentes cuerpos, no solo el cuerpo físico, el cuerpo etéreo, el cuerpo emocional, diferentes cuerpos en donde es esta conexión. Y creo que muchas veces yo lo veo que la meditación es un portal de conexión, ¿no? Y nada más cerrando tantito el tema de lo del femenino, creo que es muy importante como mujeres poder conectarnos con el femenino porque durante años y años las mujeres hemos estado conectados con la tierra, con la sabiduría ancestral, con la habilidad de poder parir, de gestar vida, con la creatividad, con la sensualidad. Y creo que todos estos elementos, una vez que conectamos con el femenino, se reflejan. Y, por ejemplo, se reflejan muchísimo en ti. Sí. Entonces, quizás arranca desde un acomodo en la pareja, pero se refleja en mil otras cosas más de cómo operamos la vida. Por ejemplo, hasta el sustento, la llegada del dinero, también tiene que ver con conectar con el femenino. Totalmente. Es una fuerza invisible que al final, bueno, se ve invisible, pero al final es una fuerza hiperpotente. Y el femenino es el creador, porque, a ver, la mujer puede crear vida en este mundo, ¿no? Y si no nos conectamos con esa parte, no estamos siendo lo que somos. Y pienso que, como dices tú, ¿no? Nosotros nos despojaron de nuestro poder desde hace muchísimo tiempo atrás en la historia, cuando las mujeres eran una amenaza porque conectaban con el poder curativo de las plantas y con ello y con ese conocimiento ayudaban a sanar a otras personas o se conectaban con el comportamiento de los astros y se dan cuenta cómo este comportamiento afectaba directamente a la vida en la tierra. Y entonces utilizaban ese conocimiento para la siembra, para la espiritualidad. Con la luna. Con la luna, los ciclos de la luna ayudaban a las mujeres a dar a luz, a regular sus ciclos. O sea, pienso que las mujeres éramos muy poderosas en ese entonces porque estábamos conectadas con todo esto, con la naturaleza, ¿no? Nuestro conocimiento no venía de la iglesia ni de los sacerdotes, venía de la conexión con la naturaleza. Por eso éramos una amenaza para el orden religioso, para el orden establecido en aquellos tiempos. Totalmente. Y entonces a estas mujeres, ¿qué les hicieron? Las llamaban brujas, las llamaban hechiceras. Las quemaron en la hoguera, las despojaron a la mujer de su poder. Se me hace muy interesante que educaron a la gente a tenerle miedo a las brujas, pero no tenerle miedo a quien las quemaba. Eso se me hace brutal. O al que te controla y al que te domina y al que quiere que seas un siervo y a que eso es mucho el control de las estructuras de poder, ¿no? Y pienso que estos tiempos requiere que la mujer nos reconectemos con quien realmente somos, ¿no? Que recordemos quiénes somos, porque yo al transitar todo este camino estoy recordando de todo lo que soy capaz, todo lo que soy, que no lo sabía. Y pienso que también yo viví muchos años tratando de pertenecer en una sociedad que me exigía ciertos lineamientos para poder ser en esta sociedad. Y creo que es algo que nos pasa no solamente a las mujeres, también a los hombres, ¿no? Pero nos pasa mucho que buscando pertenecer, buscando el aplauso, buscando el reconocimiento, buscando que nos acepten, que no nos rechacen, nos vamos despojando o nos vamos distanciando de nuestra esencia, de quién realmente somos, porque tenemos miedo a que nos juzguen si se dan cuenta quiénes somos o cómo somos. Entonces, eso hace que la mujer se desconecte de quién realmente es. Y creo que son tiempos para regresar al interior
y conectar con quien realmente somos, ¿no? Y despojarnos de esta identidad que nos hicimos para sobrevivir en una sociedad que tiene tanto patriarcado, que tiene tanto pensamiento masculino, gobierna el pensamiento masculino. Y dejemos de tratar de encajar en una sociedad que aparte ya no funciona. No, ya fue. Con la nueva forma de vida, con toda esta era que está resurgiendo del despertar de la conciencia, del despertar hacia uno mismo. Ahorita, más que nunca, hay un auge de despertar espiritual y todo esto, y que se vuelve, de pronto se manosea y se prostituye y se vuelve algo horrible, porque la sociedad en la que vivimos está diseñada pues para llevarnos a ese lugar, para alejarnos del ser y llevarnos a buscar quién podemos ser, pero nos aleja del ser, ¿no? Totalmente. Y pienso que el regresar al camino del interior es recuperar quién soy y hacerlo valer más que nunca, y levantar la voz y decir lo que pienso sin miedo a que me rechacen, porque esto es lo que soy, esto es lo que pienso y esta es mi historia. Sí, y ahí es en donde habita el poder. Y ahí habita tu sabiduría profunda y sí, tu poder y tu conexión con tu verdadero ser, ¿no? Sí, con tu esencia. Con tu esencia. ¿No? Y qué lindo que podamos estar viviendo estos tiempos donde estamos recordando todo este tipo de cosas para poder accesarlas de nuevo, ¿no? Me gustaría nada más ya como un poco como para cierre, hablar un poco acerca de este término que está muy presente en todos estos temas espirituales, es el famoso ego espiritual, ¿no? Este ego que por un lado yo veo el ego que tiene su parte positiva, en el sentido que el ego también te permite poner límites, el ego también permite pararte, levantar la voz, dar la cara, todo ese tipo de cosas tiene su parte positiva. El ego desmedido, y el ego especialmente, el ego de cualquier sentido, pero el ego espiritual causa muchísimo daño, porque de entrada el ego espiritual ya es como si te estuvieras poniendo, entre comillas, diciendo que eres superior que alguien. Y el momento que te pones que eres superior a alguien, ya, o sea, sí, 100%. Todo el trabajo se fue por la basura. Sí, ¿no? Totalmente. O sea, no has aprendido nada de nada. Exacto. Platícame un poquito acerca de eso. Sí, yo pienso que el ego es cabrón. He escuchado mucho que hay que deshacernos del ego para ser personas más, no sé, conscientes o whatever. Y no hay manera. O sea, el ego es un maestro que va a estar ahí. Es como querernos deshacer de nuestra oscuridad. Pues no, es parte de nosotros y siempre va a estar ahí y siempre va a regresar y siempre va a venir a tentarnos a ver dónde estamos parados y qué hemos aprendido, tal vez. Y pienso que eso es el ego, es un maestro. Mi maestro, Jonathan Waldman, que lo amo, decía: no dejes que el ego conduzca tu auto. El ego va a estar contigo siempre, pero el ego tiene que estar sentado atrás con el cinturón de seguridad y tú tienes que conducir el auto. Porque si lo dejas que él conduzca, o sea, olvídate tu vida, bye. Entonces él siempre con el cinturón te va a estar diciendo, te va a estar hablando, y todo lo que él te diga y te hable te va a enseñar quién eres. Te va a hacer descubrir también tus capacidades hacia el bien y hacia el mal, o sea, todo, ¿no? No es bien y mal, pero para bien o para mal. El ego espiritual es más cabrón todavía porque se esconde muy fácilmente. Se disfraza. No, es que no es ego, yo quiero ayudar a todo el mundo, esto no es ego, ¿no? O sea, como que sí se esconde y sí juega un papel muy importante en el desarrollo también, pienso yo, o sea, por ejemplo, en mi camino personal ha jugado un papel muy importante porque siempre está ahí, ¿no? Entonces, yo empecé a trabajar el ego muy joven porque yo desde joven, desde que empecé mi carrera y empecé a ser reconocida en la calle, la gente siempre se me acercaba y me decía, bueno, desde chiquita, la verdad, la gente en la calle me decía, ay, qué bonita. Entonces, este enfrentarme todo constantemente con la belleza ha sido un trabajo con el ego muy cañón, porque si bien en algún momento de mi vida me creí superior por ser bonita, y por ser famosa y no, me crecí superior, y es que claro, la gente me admira y todo el mundo quiere ser como yo. Entras ahí porque estás aprendiendo de la vida, pienso yo, ¿no? Pero bueno, con todo el trabajo consciente que empecé a hacer, me empecé a dar cuenta de esto y del trabajo tan, ya sabes, minucioso que yo tenía que hacer con hacia dónde se iba, lo que quería hacer, los pensamientos y demás. Entonces empecé a hacer un trabajo consciente cuando la gente me decía, oye, qué buena actriz, o oye, qué guapa. Yo decía, no, bueno, pero... Y desviaba.
¿no? Desviaba la conversación. No, bueno, pero los otros actores de la película también son buenísimos, ¿no? Y lo empecé a hacer como un trabajo como tratándome de hacer consciente de no creérmela. Pero en el mismo proceso y en el mismo camino de pronto dejé de aceptar lo que también estaba para mí, Claro, ¿me entiendes? dejaste de Entonces, recibir. ajá, También. empecé a dejar de recibir, pues, por este tema de no creérmela y tal, y empecé a dejar de recibir. Y entonces siempre te vuelve, como la sabiduría de todo, de la vida, te vuelve siempre como a encontrar un balance, ¿sabes? Encontrar un balance entre sí recibir lo que está para ti, lo que tú has trabajado y lo que tú has hecho, y saber hasta dónde, Sí. ¿no? Y ese es un proceso que no es como que ya lo aprendí, lo aprendo todos los días, en todo momento, con cada experiencia que vivo. Ahí está la chamba. Pero pienso que lo que no debemos nunca olvidar, yo que estoy en este camino, que bueno, empecé a dar clases el año pasado porque una de mi mejor amiga, Fabiola Campomanes, que se metió a estudiar yoga para maestra de yoga. Fabiola es una mujer que me ha dado momentos, de los momentos más importantes en mi vida, me los ha regalado ella y se lo agradezco mucho. Que es mi primer despertar espiritual en un primer retiro y es esta forma de mostrarme, de creer en mí como maestra, porque yo la veía dando clases en su lugar que abrió y la iba a tomar clases con ella y la veía dando clases y decía, wow, mucho que aprenderte, Fabiola, mucho que me estás enseñando a mí y a tanta gente por creer en tu camino y por, no sé, como creer en uno mismo, porque hay tanta hate afuera, ¿sabes? Hay tanta gente que opina de tu camino como si, no, o sea, Sí, ahí siento que está, te ahora van a resulta que... criticar por Y, lo que y sea. es, ok, está bien, es tu opinión, pero ¿cómo le hago para que no me afecte? Porque pues tu opinión es tu opinión y no puedo decir que no la tengas y es muy válida. ¿Cómo le hago para que no me afecte? ¿Cómo le hago para que eso no afecte mi camino de evolución y creer en mí, que en lo que estoy haciendo? Entonces Fabiola me enseñó mucho eso y cuando un día me voy a la India a filmar una película, me dice, oye, cuando regreses, piensa, a lo mejor tráete un armonio para que empieces a tocar aquí, y a dar kirtans. Y yo, ¿qué es eso? No, pues es esto. Y ya me explicó lo que era y me dice, ya, y a dar clases, vente a dar clases. Y yo pensaba, está loca. O sea, ¿yo qué voy a dar clases de qué? A mí me gusta estudiar y aprender de la gente, de los cursos, pero ¿yo qué voy a dar clases? Amo que has tenido maestritos que te van haciendo inception de No las sé ideas. cómo Eres amo a sanadora. Fabiola, sí, Y luego, no, 100%. vente a dar clases y vente a hacer música. ¿Y me Y entiendes? yo creo que así está, la vida de todos está llena de maestros y seres y ángeles que vienen. Mi mayor ángel en la vida se llama Óscar Aguirre y tiene forma de un cerecito, pero es un ángel que me mandaron, yo estoy segura. Pero entonces, me fui a la India diciendo, qué loca está Fabiola, ¿cómo cree que voy a dar clases? Y regresé con un armonio en las manos y me fui a un retiro, me quedé en un retiro, después la peli, me quedé en un retiro y aprendí unas técnicas de respiración que me cambiaron muchísimo la vida. Y hace ratito me preguntaste algo, pero se nos fue el avión de cómo conectas, ¿no? Energéticamente con todo esto, Como con las cuáles son tus rituales respiraciones, y tu cuáles forma de son tus conectar. rituales. Y yo aprendí estas respiraciones en la India, que tiene mucho que ver con las respiraciones de fuego y demás, para elevar la frecuencia, para elevar la vibración, pero para también colocarte en el momento presente, para disipar como todo el pensamiento que está tóxico ahí, que viene de tu sistema de creencias, cómo mantenerte en el presente. O sea, la respiración consciente tiene tantas herramientas para el ser humano, no solamente mentalmente y físicamente, emocionalmente, espiritualmente, o sea, de todas. O sea, hasta físicamente empiezas a sentirte mejor incluso cuando respiras bien, ¿sabes? Y lo que se me hace fascinante de la respiración es que en mi caso funciona como un atajo a entrar a la zona meditativa. Con la meditación muchas veces te estás sentada y pues y te tardas unos minutitos y demás. Con la respiración siento que en 2 minutos ya estás en la zona, ya estás conectada. Y esa tecnología se me hace muy cañona. Muy. Y entonces nada, regreso de la India con mi armonio y con estas respiraciones y empiezo a hacerlas todos los días. Y me acuerdo que cuando tomé el retiro eran respiraciones que duraban 40 minutos y yo decía, entonces la maestra decía, bueno, llegando a su lugar de origen tienen que hacer esto por 40 días. Y yo decía, 40 días, imagínate 40 minutos respirando durante 40 días, qué locura. Y llegué a México
Y bueno, dije, pues voy a hacerlo hoy. Y Vamos a probar. voy a hacerlo, bueno, voy a hacerlo 10 días, voy a hacerlo 20, voy a hacerlo ya, los 40 días me los voy a echar. Y de pronto pasaron meses y meses y meses y yo seguía haciéndolos junto con Oscar, porque Oscar también vino conmigo y era, ¿cómo vas? No, pues muy bien. ¿Tú no lo has dejado de hacer? No, no, pues yo tampoco. ¿Y cómo te has sentido? Ya sabes, como este feedback increíble. Y de pronto Fabiola me dice, ¿por qué no enseñas eso aquí? Y yo, ay, no, ¿cómo crees? ¿Qué voy a enseñar? Güey, o sea, enséñamelo. Y entonces se lo enseño, le doy la técnica y me dice, está increíble, por favor, enséñalo. Y yo, no, ¿cómo crees? Güey, por favor, a la gente le va a encantar. Y yo, ok, bueno, está bien, entonces, ¿pero qué? A ti y a Sofi nada más. Y si quieres le digo a Oscar que venga y ya. No, güey, o sea, empieza, bueno, vamos a hacer un grupo de amigos. Y entonces di la clase al grupo de amigos, toda nerviosa, pero bueno, la di. Y luego me dijo, aviéntate, vienen 2 alumnos hoy, ¿te lo avientas? Y yo, ok, pero entonces me dice, mañana vienen. Y yo, perfecto. Entonces me fui a mi casa a preparar y tiene que ser así la meditación. Entonces voy a hablar de esto y le voy a decir esto. Y entonces llegué y la di con mis tropezones y luego empecé a dar clases ahí y a veces venían 10 personas, a veces 15, a veces nomás venía una persona y se sentía como que me estaba yo entrenando, ¿sabes? Como que estaba yo aprendiendo, como que... Y empecé a hacerlo y empecé a soltarme y empecé a entender que, o sea, depende de cómo vivas, qué intención le pongas. A ver, si tú vas a dar una clase para compartir lo aprendido al servicio del mundo, qué increíble. Si tú vas a dar una clase porque tú eres la maestra, ya sabes cómo está la cosa y tú ya sabes cómo vivir y cómo está perfecto y tú ya le vas a enseñar al mundo qué hacer, ahí está la desviación, claro, pienso yo. Totalmente. Entonces, no perder siempre, nunca perder de vista que sí, aunque tú te puedas convertir hoy en una maestra de meditación o de esta técnica de respiración o de compartir esto que has aprendido, no dejas de ser estudiante, no dejas de seguir aprendiendo, porque totalmente, cada uno de los estudiantes que están ahí, cada uno de los alumnos que están ahí, te están enseñando mucho en su proceso. Y esto lo he aprendido mucho con las sesiones que doy 1 a 1, porque doy sesiones de que el amigo de pronto vienen a mi casa y bueno, pues ya... Y llevo haciendo esto ya como un rato. Y en la sesión aprendo mucho de la gente. Y aprendo mucho de mí mientras tanto, ¿no? Cuando yo regresé de Oregon a dar sesiones, pues yo daba la sesión y como que estaba tratando de aplicar todo lo que había aprendido, pero en la sesión aprendía más cosas de mí y algo me decía él o ella y entonces yo le contestaba y algo me decía. Y siempre estás recibiendo y dando, recibiendo y dando. Entonces no perder de vista que aquí tú no te la sabes. No, hoy te comparto esto, pero mañana a lo mejor necesito que tú me ayudes porque no sé cómo salir del lugar donde estoy. Y esto es así, es un camino, es un proceso y creo que... Es un proceso entretejido. Entre nosotros y los demás, porque cuando estás sanando a alguien, estás sanando tú. Y esa famosa frase de lo que sana una, sanamos todas, también pasa. Vas a un retiro y lo que están contando cada una de ellas también te aplica a ti. Y lo tuyo también le aplica a las demás, ¿no? Sí, entonces es como que aprender eso, ¿no? Como que saber que estás aprendiendo constantemente y quitarme el miedo de dar clases ha sido de los mejores regalos que me han dado la vida y Fabiola Campomanes, porque cuando das clases, y me lo decía Fer, porque Fer da clases de showrunner en Centro, en la universidad, y él me decía, cada vez que doy clases, aprendo de lo que estoy enseñando, y es increíble. Y yo estoy aprendiendo mucho de lo que estoy enseñando, y me encanta, y me llena, y me siento plena, y cada vez que, no sé, cada vez que tengo algo así, que doy una meditación, que toco armonio, porque me metí a clases de armonio con maestra Caro, preciosa, colombiana, divina, hermosa, que me enseñó a soltar la voz, a confiar en mi voz, a confiar en lo que estoy haciendo, a confiar que también mi voz es un instrumento, a confiar y a conectarme, ya, no importa cómo suena, tú conéctate, a veces va a sonar como muy raro, no te preocupes, porque la frecuencia de lo que estás haciendo, si realmente estás conectada, va a sanar o va a ayudar al grupo, que es lo importante, ¿no? Lo importante no es cómo suena. Entonces es soltar todas esas, pues esas cosas que el ego te dice, ay no, pero tienes que cantar bien, y pero ¿cómo vas a cantar? Y vas a desentonar, y es como el miedo de soltar eso, que me pasaba mucho en clase. Y mientras más lo he hecho, más soltado y pues eso, aprendes mucho de qué más soy capaz de hacer.
¿qué más puedo descubrir? Y solo descubres lo que eres y quién eres y recuerdas quién eres si te atreves a mirar hacia adentro y a ir hacia adentro y a ir hacia este viaje hacia el interior que es súper, tienes que ser muy valiente. Sí. Pero muchas veces te da miedo lo que vas a encontrar porque la mente y el ego es cabrón, pero cuando te atreves, descubres que lo que encuentras te va a fascinar cada día más. Sí, que aunque duela, también fue hermoso. Totalmente. Lo que viste. Y muchas veces no nos queremos meter porque, ay, no, me va a dar una tranquiza y me va a sangolotear y todo. Y cuando llegas ahí, te da la tranquiza y te sangolotea, o a veces te da suave y amoroso, descubres cosas de ti que dices, wow, qué hermoso fue meterme aquí y ensuciarme las manos y embarrarme en el lodo. Totalmente. Creo que es muy importante eso que dices, el desde dónde lo haces, ¿no? Y acomodar muy bien al ego, porque estamos en una danza, en este sistema con el ego, en que a veces nos sentimos inferiores y en otras cosas nos podemos sentir superiores. Y no se trata ni de ser ni menor ni más que nadie, sino simplemente ser nosotros, con el regalo que traemos a dar al mundo, con lo que venimos a compartir, con el gozo que venimos a repartir a los demás. Y desde ahí siendo... Y no significa que seamos ni más ni menos, sino simplemente somos. Qué bonito, sí. Sí, ser. Y me encantaría, si te animas, a que saques tu armonio y que podamos hacer una meditación, sanación, respiración contigo, en que no solo sea que des clases a grupos chiquitos, sino que también si te animas a dar una clasecita cortita de unos 15 minutitos a toda la gente que te escucha hoy y llegar a quien te tenga que escuchar. Me fascina, me encanta, me fascina. No venía preparada, pero ahorita saco el armonio. No, feliz de la vida. Podemos hacer alguna respiración consciente para abrir el corazón, que me encanta y que creo que es súper, es una súper herramienta abrir nuestro corazoncito. Y sí, compartirles algún mantra que me guste. Con mucho gusto. Marion, qué emoción, qué lindo espacio. Ay, sí, gracias. Gracias a ti. Debo confesar que me invitó a este espacio, pero ya había escuchado tantas cosas tan bonitas de ella que dije, ay, no, la quiero conocer antes, y nos fuimos a comer. Y ahí nos platicamos y ella me contó toda su historia y la verdad es que padrísimo conocerte y gracias por hacer esto. No, hombre, gracias a ti. Ahí en la comida conectamos y fue como, ay, mira, ya sabes, 100%. Muchísimas cosas en común y me encantó que te animaras, que dijeras que sí, además de compartir tu historia y tu alma tan linda y compartir tu camino y lo que significa estar al servicio en tiempos como hoy. Entonces, gracias por la confianza, gracias por la apertura y gracias por la valentía. Gracias, hermosura. Sí. Muchas gracias. Me encantaría nada más antes de pasar a la meditación, me gustaría hacerte unas preguntas. Para ti, ¿qué es crear? Crear es conectar con el poder que tenemos los seres humanos en esta dimensión. Qué lindo. ¿Cuáles emociones vives mientras creas? Crear también con la energía, ¿no? Porque muchas veces nuestra energía está depositada en otras cosas. Y cuando la tienes libre, puedes crear todo lo que quieras. ¿Qué me preguntaste? Sí, eso me encanta, porque además muchas veces estamos enganchados dando nuestra energía a otras cosas y cuando nos liberamos de eso, te queda el potencial para literal crear la visión, la misión, lo que sea que traigas en mente. Tal cual. Pues, ¿cuáles emociones vives mientras creas? Pues todas, ¿no? Todas, porque desde el miedo o desde ¿qué te puedo decir? Cuando yo actuaba en personajes que sufrían en ese momento y yo pienso que mi carrera como actriz mucho canaliza, ¿no? Y siento que había muchas emociones que estaban ahí guardadas, que yo no era consciente que estaban, pero a través de los personajes empezaban a salir y había mucho miedo que salieran, porque pues había mucho miedo de sentirlas. Pero pienso que esta carrera como actriz me ha permitido sí, la posibilidad de crear desde el miedo en un espacio seguro. Es algo como, no sé, raro, pero yo pienso que todas las emociones nos ayudan a crear diferentes cosas, pero de que creas todo, ¿no? Creas también el miedo, creas todo lo que vives en tu realidad. Si la vives desde el miedo, pues creas experiencias que no son tan chidas, pero todas las emociones, pienso yo. Lindísimo. ¿Qué alimenta tu alma? Escucharla.
escuchar esa voz. Pienso que la alimenta. Atreverme también. Atreverme. Soltar el miedo y atreverme. Me lleva en un camino de aprendizaje que alimenta muchísimo y nutre a mi alma profundamente. Soltar, porque los seres humanos somos muy así. Entonces cuando sueltas, como que tienes, ¿no? Como muchas... se va... Hoy escucho horrible porque está en inglés, pero no sé cómo decirlo en español. Realizations. Como que te das cuenta de cosas, ¿no? Claro, Como te que caen esos 20. tienes como estas epifanías, por así decirlo, de, ¿no? Cuando sueltas. Claro. Pero si estás así amarrado o aferrado a lo que crees que te da seguridad, pues no permites el aprendizaje suceda. No llega nada. Y el alma se alimenta mucho de tu crecimiento cuando enriqueces, cuando la enriqueces a través de entender por qué estuviste tanto tiempo con este tipo de hombres o este tipo de cosas, siento, ¿no? Divino. Soltar. Me encanta. ¿Uno de tus autores favoritos? Bueno, me encanta Eckhart Tolle, pero hay un libro que para mí me encanta, que es de Gary Zukav, que se llama The Seat of the Soul, que habla de como todo el trayecto del alma en este mundo, en esta tierra. Y es bellísimo, me encanta, se lo recomiendo muchísimo. Ya sé cuál dices, me encanta. Justo Luz María Cetina también lo recomendó. Es que es una belleza. Sí. Yo, sí. Siempre regreso a él y siempre es como de, claro. Justo iba en la siguiente pregunta, uno de los mejores libros que has leído. The Seat of the Soul, pero también El Poder de la Hora, creo que ese fue mi primer libro y no he regresado a él, pero bueno, me sirvió muchísimo. Ahorita estoy leyendo Kavilani y la Bruja. Es muy bueno también, pero estoy ahí recorriéndolo. Pero sí, yo creo que The Seat of the Soul es como hasta ahorita el que recomendaría así de primero. Qué lindo. Un consejo para alguien buscando su fuego interno. Que escuche, sobre todo adentro, porque el escuchar es una virtud muy escasa en este mundo. Hay muy poca gente que escucha, no solamente al otro, ¿no? Todo es acerca de mí, todo es acerca mío. Entonces el otro me dice cosas, pero yo qué puedo aportar, yo qué le puedo decir, yo qué, cómo me siento con esto que me está diciendo, todo es acerca de... Y sí, pues es normal, ¿no? Pues, Sí. pues es nuestra vida al final, pero escuchar es como aprender también, abrirte a aprender, a recibir. Pero cuando escuchas lo que te está diciendo tu alma, tu intuición, y no tanto lo que te está diciendo el ego, porque hay 1000 voces, vas a encontrar tu fuego interno, mi amor, 100% te lo puedo asegurar. Te lo firmo. Sí, no te lo juro, pero casi te podría decir que es muy probable que lo encuentres. Uno de los problemas más urgentes para la humanidad. La conexión, pienso, la conciencia, el despertar de la conciencia. El despertar de la conciencia para entender lo que realmente somos, no lo que nos ha contado nuestra mente, ni lo que nos ha contado la historia que se cuenta, porque hay mucha historia que no se cuenta. Y esa historia pienso que accede uno solamente si hay una conciencia, si operas tu día a día, las decisiones que tomas, hacia dónde caminas, con cómo te relacionas con las personas, cómo te relacionas contigo mismo, qué hábitos tienes contigo todos los días, contigo, con la gente que te rodea, qué hábitos tienes, cómo te relacionas con el mundo exterior, con el planeta, con la tierra, cómo te relacionas, desde dónde. Y creo que esa conciencia hace mucha falta y creo que urge, porque pienso que si todos nos relacionáramos desde esa conciencia, pues tomaríamos decisiones muy alineadas con cuidar al otro. Claro, sería otro mundo. Con cuidarnos, con cuidar al otro, con entender que tú y yo estamos en el mismo lugar, por lo tanto somos lo mismo al final. Tenemos diferencias,
pero pues, nos afectamos al final. Entender que todo lo que te pasa a ti me pasa a mí, es difícil entenderlo, y a mí me ayudó mucho la ayahuasca, la planta medicinal, para entender justo eso, que yo no soy un ente separado de nada de lo que está aquí, que yo soy lo mismo que todos. Estamos interconectados. Hay un corto en YouTube que se llama, creo que es El huevo o algo del huevo. ¿Eh? Ajá, el huevo cósmico. Ese fue Oscar. Gracias. El huevo cósmico, que hace poquito un conocido, Alonso, me hizo volverlo a visitar. Es un corto que habla de que todos somos, o sea, yo soy tú, yo soy todas las personas que existen en este planeta. No solamente soy las vidas que yo he vivido, sino también las que tú has vivido y las que todos, yo soy todo lo que existe. Claro. Porque además Entonces, estás conectada a la fuente. Entonces, una vez que estás conectada a la fuente, ahí es donde está toda la información de todos. todos venimos de la fuente, según lo que comprendo hoy, y esa fuente se fractalizó y todos somos un fractalito de esa fuente. Entonces, todos somos eso. Comprender eso, o sea, esa conciencia de saber que sí, que no somos separados, que no estamos separados. Creo que le urge a la humanidad. Justo lo que habla Ervin Laszlo, que habla de la energía akáshica. Que imagínate, Ervin Laszlo es físico, matemático, filósofo, fundador del Club de Budapest, que es este club que se hizo en Europa de juntar a los pensadores intelectuales, científicos más importantes del mundo para resolver los problemas más importantes: pobreza, cambio climático, etcétera, etcétera. Y él ha escrito, creo que ya 12, 14 libros, algo así, acerca de la energía akáshica. Y es la energía que nos conecta a todos, que viene de los registros akáshicos, de la fuente, y es lo que hace que yo pueda accesar tu información, tú la mía, y por eso todos estamos conectados, porque estamos entrelazados. Órale, qué bonito. Pues sí. Qué lindo. Si los seres humanos necesitáramos ponernos de acuerdo en una sola cosa para ser plenos, ¿cuál sería? Ser quienes realmente somos. ¿Qué experiencia cambió tu vida? Pues muchas. Muchas, pero creo que la que más me ayudó a desmantelar todo mi sistema de creencias y reconocer mi grandeza, que mi sistema de creencias estaba muy basado en que yo no soy nada y que yo no valgo y que yo no sirvo para nada. Y reconocer mi grandeza fue la ayahuasca, la planta medicinal, que esas medicinas son sagradas y que están tan prostituidas también en nuestro mundo, pero el trabajo con esas plantas medicinales es justo para hacer un trabajo hacia restaurar nuestra relación con nosotros mismos y recordar quiénes somos, más que para ay, vamos a divertirnos un día y vamos a ponernos hasta el huevo y vamos a no son para eso. Y desgraciadamente en el mundo que vivimos las usan así, las mal usan. Pero bueno, a mí me ayudó mucho. Saltos cuánticos esos. Saltos cuantiquísimos. Una noche dices, wow, 5 años, ¿sabes? Me ahorró 5 años de terapia o 10. No, yo, o sea, la primera vez que lo hice fue hace muchos años en Perú. No fue daime, fue ayahuasca y fue como una pesadilla. Fueron 7 ceremonias en 12 días la primera vez y yo en la selva. De 0 a 100. Sí, Bien. como suelo hacerlo. Y nada, fue horrible. Estuve en el infierno, la pasé fatal. Dije yo, ¿qué hago aquí? Dios mío, me estoy drogando, ¿qué es esto? Ugh. Y en la quinta ceremonia, como que empecé a flotar por el universo y dije, claro. Y todas las preguntas que tenía de la injusticia, de por qué, si existe Dios, mueren niños, y Hitler, ¿por qué vino? O sea, ¿por qué existen estas experiencias? Si Dios existiera, ¿por qué eso? Todas esas preguntas las entendí en ese... O sea, no fue... Eso yo creo que fue mi despertar más cañón. Pero bueno, he tenido muchos, pero sí fue Qué como... delicia. Qué delicia. Fuertísimo. Que además accesas eso y te llega toda la información que estás buscando. Totalmente. En esos estados. Y te das cuenta de tu limitación. Entonces, agradeces poder ver lo limitados que estamos cuando estamos sin... Conectadas.
cuando no estamos conectados. Y cuando te conectas te das cuenta que, sí, cuánto más somos. El multipotencial, al máximo. ¿Y cómo defiendes tu derecho a crear? Pues usando mi voz, que para eso me la dieron, ¿no? Muchas veces muchos años no la usé. Me daba miedo a que me juzgaran o que dijeran, no sé, que dijeran algo, lo que fuera. Pero sí, una vez que logré entender que tengo un valor y logré amarme y enamorarme de lo que soy, no me dio miedo usar mi voz. No me dio miedo porque ya, o sea, porque ya viene de un reconocimiento. Y solamente siento que usando nuestra voz y expresando nuestra verdad podemos accesar a todas las posibilidades que tenemos en estas sociedades, sobre todo, ¿no? En este universo, en este planeta, pero también en esta Matrix, ¿no? Que opera un sistema súper podrido. Y tu derecho a crear, pues todos tenemos derecho a crear. A eso venimos, a crear. De hecho, estamos constantemente creando. Eso es algo importantísimo. Todo el tiempo. Todo el tiempo estamos creando, pero el problema es que muchas veces creamos inconscientemente. Entonces, cuando no eres consciente de lo que estás creando, creas relaciones tóxicas, creas enfermedades, creas accidentes que parecieran de que, ay, esto no, el que me atropellara un carro no tuvo nada que ver conmigo. Tiene todo que ver contigo, tiene todo que ver con lo que tú estás vibrando en ese momento. Tiene todo que ver y hay una lección que aprender ahí y no es como que te lo merezcas, es simplemente, no es como que como hiciste algo mal, pues entonces te mereces un castigo. No habla de castigos, o sea, no es castigo estar aquí y que nos pasen cosas difíciles, ¿no? Para mí no son castigos, son un reflejo de dónde estamos y lo que necesitamos para seguir aprendiendo. Y pienso que cuando tú eres consciente de que eres creador, entonces puedes intencionar dónde pones tu energía, qué quieres crear. Y que lo dice mucho Joe Dispenza, que me voy a ir ahorita a un retiro de 7 días a también seguir trabajando mi oído. Y lo dice mucho en sus meditaciones y en todo lo que él comparte, que está muy, muy apegado a la ciencia. Por aquellos que no creen en nada de lo que he dicho hasta ahora, que somos creadores a partir de eso, de energéticamente, dónde pones tu energía, dónde pones tu atención, dónde enfocas. Y ahí estás creando lo que tú quieras, todo lo que estás viviendo estás creando. ¿Por qué no mejor creamos con intención? Totalmente. ¿No? Entonces... Porque vinimos a eso. Sí. Vinimos a crear nuestra realidad. A eso vinimos, eso estamos haciendo. Hermosísimo. Gracias, querida. A gracias ti, por tan buenas Marion, palabras. hermosa. Muchas gracias. Gracias por abrir este espacio y la confianza. Gracias.